Hola chicos, ¿qué tal a todos? A ver que enfoquemos un poco mejor la cámara. Bueno, pues bienvenidos otro día más aquí al programa de Conectados. Ya sabéis, lo que os digo siempre, en directo desde YouTube y desde Twitch, ¿vale? Estamos los cuatro de siempre con un gran invitado. Recordad que, bueno, podéis hacer preguntas. Yo aquí estoy encargado del chat, de leer lo que ponéis y no. Si se hacen muchas preguntas de golpe, bueno, no me da tiempo a leer el chat. Entonces, poner preguntas si queréis que hagamos y tal, siempre es respeto y demás. Tenéis también la opción del super chat, ¿vale? Si veis que si estáis repitiendo una pregunta continuamente y yo no la saco, no la menciono o por lo que creemos, no, pues no es muy relevante, pero la queréis hacer, tenéis la opción del super chat para hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, es un programa, como decimos siempre, ¿vale? Que nadie se sienta ofendido, cada cual vierte sus opiniones y es un programa en el que, bueno, sobre todo es para entretener, para pasar el rato y que al final cada uno vertemos nuestra opinión, pero no son más que eso, opiniones, no verdades absolutas, ¿vale? Entonces, bueno, el programa de hoy va a ser denso, ¿vale? Porque hay mucho que hablar con el invitado y demás. Entonces, pues nada, sin más que enrollarme, simplemente pues dar paso a los colaboradores habituales y empezamos con el programa. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Muy buenas, hola. Buenas, a ti. Hoy de momento Paco se te ve bien, Raúl siempre bien. Dufo nos dará guerra, supongo, ¿no? Ya, ahí nos dará la guerra el tío No, la, con... la- la- la guerra la va a dar el niño, pero bueno, están aquí, han venido los abuelos a salvar la situación. Pues fíjate cómo ha cambiado la cosa el Dufo que hablaba antes con el móvil y ahora te sale con un micro profesional, con unos cascos. Hasta las Esto gafas sabes tienen... cómo se llama, ¿eh? Hombre, hasta las gafas tienen graduación distinta que antes, cabrón. Sí, señor. Esto sabes cómo se llama. Bueno, Billete, chicos, taco pues gordo. taco gordo, cabrones. Pues bueno, pues nada, chicos, simplemente pues eso, hoy ya sabéis, hoy otro programa más, gracias por teneros aquí. Y bueno, por comentar un poco de actualidad y demás, como no hay mucha actualidad, porque la verdad es que ahora está todo el panorama un poco parado, se está empezando la gente a preparar y demás, pero bueno, los calendarios aquí todavía no están entrando en acción. Pues vamos a comentar un poco Big Ramy, que se la ha visto por ahí en unos vídeos, parece que se la ha visto incluso mejor, que vuelve, ¿no? O sea, que en teoría lejos de retirarse como todo el mundo pensábamos que debería hacer, vuelve y quiere volver dando guerra. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Veis posibilidad o veis más bien marketing que otra cosa? Yo solo quiero decir una cosa antes de que nos pongamos, porque bueno, creo que estoy en jalo claro. Ojo, lo jodidamente fuerte que se me ve así vestido de blanco, ¿eh? No digo más. No digo más. No, hombre. Yo te digo una cosa, según cómo coloques la cámara, se te ve, además se te ve atractivo, un fuerte atractivo, tipo Jason Statham, una cosa así, ¿sabes? Se te Eso te iba a ve decir, Mierda. estás hasta más guapo, Sergio, me cago en la Sí, sí, leche. sí. He y puesto el cada Eh, filtro día. de teenager. Lo que pasa, Bueno, a ver, yo comenté, luego cuando me habéis dicho el tema me he dado cuenta que comenté y recuerdo que le tiré hate al vídeo en cuestión. Y puse que está igual, que en cuanto se seque, que en cuanto se apriete, van a salir los agujeros, va a salir la mitad de la espalda que le falta, que ahora claro, están comparando la foto del escenario con puesta a punto, que sabemos que cuando uno está ya con la piel pegadita es donde se ven las miserias, ¿no? Y yo lo puse en los comentarios que en cuanto se seque va a estar exactamente igual que en el Olimpia, que no va a haber ninguna mejoría porque no hay tiempo posible de mejoría en 2 meses o en 3 meses. no. Ahora la mejoría que tiene es la mejoría ficticia del rebote después de competir y ya está, ¿no? Claro, en cuanto se apriete y haga la puesta a punto va a estar igual. Está Pero, tratándose con células madre. pero ¿creéis que va a ser capaz, o sea, independientemente de cómo se le ve ahora, porque ahora, bueno, hay muchos que a lo mejor están descansando y los ves hecho una mierda, pero luego, independientemente de cómo se le ve ahora, ¿creéis que puede hacer algo o que va a ser una caída en picado, pues como ha sucedido casi siempre? Yo Yo creo que va a creo que ser al, tercero. yo creo que al final el objetivo es qué hace con la preparación, qué hace con su imagen, hacia dónde tira. Antes del Olimpia, Denis James sabía presumiendo de que con el peso, con no sé cuánto peso más que el año anterior, se le veía mejor que nunca. Entonces, al final, una puesta a punto de cualquier culturista, de cualquier nivel,
peso arriba, peso abajo, puesta a punto, la cosa puede cambiar mucho. Y yo creo que él debería de dar un cambio radical en ese aspecto. Mi opinión, a ver, no es porque me guste, sea más de los cuerpos físicos de más calidad de los años 90, que sé que es otra época y esta es la que hay, pero yo creo que el pensar es salir más lleno, yo creo que va a ser peor. Sí, yo, a ver, en cuanto que salga ahora al Arnold, por supuesto, después de la derrota, la puesta a punto, pero si no es problema de puesta a punto, ¿vale? Que sí, podría mejorar la condición, pero no es problema de puesta a punto, es problemas mucho más allá. Los tríceps, cuando tienes problemas de ese tipo, que ves que músculos se te quedan rezagados, que la parte media de la espalda, eso, ¿vale? Una cosa es que salgas tapado, salgas en mala forma, salgas más blando, más duro, ¿vale? Eso se puede corregir, ¿vale? Y sí, en X semanas lo puedes corregir, pero yo creo que hay problemas más graves ahí. Entonces, ojalá los pueda corregir y los pueda superar, pero yo, sinceramente, yo considero que ahí no hay vuelta atrás. Veremos a Yo ver, creo que células madre, pero bueno, veremos a ver qué tal, pero es que no es problema de puesta a punto, es problema que ya tiene cosas y músculos que se le están quedando. Luego el tema de los agujeros, son muchas cosas, muchas cositas que se van acumulando y yo creo que volver para atrás y corregir todo eso, ojalá lo pueda hacer, pero Yo lo veo creo, muy complicado. yo creo que Paco ha dado la clave. Yo creo que Paco ha dado la clave, perdona Raúl, y es que todos sabemos que en el momento que haya acortamientos musculares, ya está todo el pescado vendido, eso ya no lo salva, porque hay neuropatías y demás, entonces eso o sea, lo que tiene, lo de la espalda, ni células madre ni células abuela, eso no lo va a salvar ya. Porque la espalda ya hay acortamientos propios de un culturista veterano que todos en algún momento le llegan, unos antes, otros después. Pero eso ya no es insalvable, como bien dice Paco. Si fuera que al Olimpia ha salido gordo, pues bueno, se ha ajustado. Si fuera que hubiera salido vacío, pues sale más lleno. Pero el problema es que hay acortamientos musculares, eso ya es insalvable y cualquiera que sepa un poco de esto lo sabe. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues los esposos al final empujarán. Denny James, ahora que lo han mencionado, se lavó las manos después del Olimpia completamente, hizo una bomba de humo y bueno, pues yo creo que a lo que más pudiera aspirar en el mejor escenario puede aspirar a un tercer puesto. A Sansón no le va a ganar y a Walker tampoco lo va a ganar. O sea, va al Olimpia, o sea, va al Arnold a ver si rasca un tercer puesto. Yo os iba a decir que desde nuestro punto de vista, vale, los acortamientos y todos los problemas que tiene, pero la realidad no la sabemos porque no hemos hablado con los jueces y no vamos a dar por hecho de que esos son los problemas, porque hay muchos atletas, Sean Clariga, XX, con aceite, con bultos, con problemas y a los jueces a ese nivel se las pela. Es un Arnold. Para mí es un campeonato muy político, muy de espectáculo, ¿sabes? Entonces, ojo, comparto respecto al Olimpia, lo comparto todo, pero en este campeonato, o sea, siendo el Arnold, que recordar que ahí te permitían salir hasta con un capote de torero, ¿sabes? Ahí te permiten todo, ahí quieren espectáculo, ahí con una acabada buena, puesta a punto, llamémoslo como quiera, pues puede que le hagan campeón. Injusto o no injusto, pero puede ganar, ¿eh? Yo me voy a mojar y creo que el Arnold lo va a ganar Sansón. Hombre, Sansón precisamente vale, porque es el Arnold. Precisamente porque está ahí Arnold y porque en cierto modo hay que mantener contento al dueño del Cortijo y el dueño del Cortijo quiere ese tipo de físicos en su campeonato. No olvidemos que Annie Walker dijo que no le daba el trofeo y no se lo dio. Tuvo que dárselo a Sean Ray. Entonces yo creo que va a ganar Sansón. Pues además tiene argumentos más que de sobra para ganarlos, tiene un fisicazo y es un chico joven y bueno, pues yo creo que hoy por hoy el conjunto estético, tamaño de Sansón es el mejor. Y creo sinceramente que va a ser el que gane. Creo que va a ganar el Arnold, pero vamos, seguro. ¿Y tú crees que a Big Ramy no le van a dar un poquito de vidilla para que tire hasta el Olimpia y no cargárselo? Porque esto sería cargárselo. ¿Pero a costa de qué? ¿De joderte a Walker, que es el rival natural de Derek? El tiempo de Ramy ya se ha agotado. Yo creo que el tiempo... O sea, ni desde el punto de vista político, que todos sabemos que existe en la liga profesional,
ya políticamente es interesante. Tienen una versión joven de Rami, que es Nick Walker. Entonces, bueno, a ver. Sí, bueno, Tampoco es que sea una versión joven, pero bueno, escucha, Raúl, lo que te iba a decir, sí, a Rami ya se la han cargado poniéndole quinto de primero a quinto, o sea, a él ya lo han sentenciado. Y en el Olimpia, teniendo en cuenta que él ha bajado de primero a quinto y que los dos que han quedado arriba han pasado de no sé qué puesto a primero y segundo, indudablemente no va a salvar la distancia que hay entre ellos porque los otros también entrenan y también mejoran, entonces, y mucho más rápido. Entonces, yo creo que ya para Olimpia se la han cargado. Va a quedar, ni va a clasificar si va. Entonces, yo creo que estará aquí agotando su último cartucho, hacer un poco el paripé y luego ya, pues, Dios tira. Pero yo creo que también. Vamos a ver, podemos tener muchas hipótesis. Puede pasar cualquier cosa y siempre nos guiamos por lo que va pasando anteriormente. Pero que, oye, que yo pienso, oye, a muy pesar de lo que yo piense, que yo estoy de acuerdo con ustedes, pero que te digo que siendo un Arnold y todo lo que rodea a un Arnold y la política que rodea a un Arnold, a mí Rami puede que gane el Arnold. De todas maneras, ahí queda, para cuando pase. Sí, pero os estáis dando cuenta que estamos hablando ya no de qué físico va a ganar, sino de la política y lo que quieren y lo que buscan y tal. Pero eso ya que sí, claro. Raúl, exacto, sí, sabemos todo lo que hay, ¿vale? Pero, tío, vaya puta mierda, ¿no? Escúchame, que salga ahí y el problema es que hayamos normalizado esto, que no estemos hablando de físicos y estemos alegremente 4 culturistas hablando de política. Parece un debate de política, de lo que va a haber, de lo que quieren, de lo que buscan y tal. Y estábamos diciendo, ¿cómo ves a fulano? ¿Cómo ves a Sansón? ¿Crees que le puede físicamente ganar? Pues sí, pues no, pues tal. Pero no, estamos ya hablando de política y lo estamos dando como algo normal. ¿Sabes? Dices, qué triste, qué puta mierda, tío. Piensa que siempre queremos la normalización del culturismo como deporte. ¿Tú te imaginas esto hablando de un Madrid-Barça? No, tío, no. No, imposible. O de las Olimpiadas. No, tío, son cosas que no. Pero aquí ya las hemos normalizado, hemos agachado la cabeza y bueno, pues es lo que toca. Además, lo que he comentado antes en el grupo, que a mí me gustaría saber muchas veces, a mí me gusta mucho el saber, ¿no? El por qué, en qué piensa, en qué se mueve esta estadística, ¿no? Porque compite Shaun Claridad, compite Kamal y digo, ¿y por qué no tienen a Ángel en cuenta? Se me pasó a preguntarle el otro día, yo también lo pensé, tío. No, pero a ver, a mí es que yo llevo muchos años observando el tema de ese campeonato precisamente. Yo no sé si ahora mismo, creo que cambió el promotor. Yo creo que cambió, no me acuerdo. Ahora se lo preguntaremos a Emilio, no estoy seguro. Pero siempre me ha parecido súper raro las decisiones de quién va a competir. Porque si lo que busca es espectáculo y tal, pues coño, es un todo del Olimpia. Yo creo que mejor que Kamal, coño, joder. Pero creo que, a ver, por lo menos cuando yo estaba y tal, Arnold o te invita directamente, o la organización te invita directamente, o tú solicitas la invitación. Claro, supongo que a lo mejor Calderón ha solicitado la inscripción para la competición. Es que no lo sabemos, yo no lo sé. Mira, normalmente, el Arnold te llega el papel todos los años en enero y es el mismo. O bien te invitan ellos, o bien tú lo solicitas y te hacen mandar fotos y te hacen. O sea, que el organizador, es más, toda esa documentación, fotos y datos tuyos, hay que mandárselo al organizador. O sea, que es supuestamente el que decide. Entonces, a no ser que no sea así, a lo mejor Emilio sabe más de esto cómo va día a día. Yo creo que a lo mejor una explicación es sencilla y es espectáculo, como tú dices, y Calderón físicamente da un espectáculo de la hostia, pero mediáticamente no tiene nada que ver con Nick Walker o con cualquiera de los otros. Entonces, quizás puestos a dar espectáculo buscan gente más mediática. Yo tengo mi opinión, ¿eh? Yo tengo mi opinión en ese aspecto y es una americanada. ¿Vale? O sea, un colegueo americano. Bueno, que Kamal no es americano, pero sí está metido ahí en el sector de. Bueno, está con ellos. Lleva Zeto y está ahí metido. Sí. A eso me refiero. A eso me refiero. A esa americanada. El Arnold es una americanada y es de los que le siga el juego a ellos. En ese aspecto, Ángel, sí es verdad que está fuera de eso, tío.
Pues a mí me hubiese encantado verlo ahí y dar guerra. Podría ser. Vale, chicos, ¿qué parece si censuramos ya la actualidad y damos paso a Emilio? ¿Vale? Que hay mucho que hablar con él y demás, así que si os parece, pues nada, publicidad y con Emilio. Bueno, pues aquí te tenemos, Emilio. No sé si nos escuchas, sí, nos escuchas y nos ves. Perfectamente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas, Emilio, hola. Ya os veo ahí a full. Agradecerte que estés aquí y demás. Y mira, ya justo que acabas de entrar, justo que acabas de entrar, antes de pasar la entrevista, te pregunto, ¿por qué crees tú que no han invitado a Calderón al Arnold? No, el tema de las invitaciones del Arnold Classic, independientemente de que el promotor, en este caso, elija una serie de invitados que muchos la deniegan, también es lo que ha dicho Raúl, tú tienes que solicitarla. En este caso, me consta, pues yo sé que Ángel no la iba a solicitar, que no la ha solicitado. En el caso que se lo hubiera solicitado, pues ahí tiene claridad, le interesa mucho ir al Arnold, porque ya ha competido alguna vez en la categoría Open, le ha ido bien, y bueno, está él barajando la posibilidad de pasar a la Open, como ya lo habéis visto. Otra cosa es que, por los diversos comentarios que ya también vosotros mismos habéis visto de los últimos vídeos, pues consiga o no consiga. Yo estoy con Dufour, en lo que acabéis de decir, el ganador de este Arnold, si no pasa nada, es Samson, o sea, indiscutible, porque lo tiene todo este chico, va a más, es un cohete, y ya independientemente de la política o no política, es que la política de la Pro League es buscar ese tipo de físico, y ese chico realmente en persona es un tío muy grande y está muy fuerte, y luego estéticamente se los come a todos. Este año en el Olympia fue la sorpresa, y es inglés, o sea, que no es ni americano. Vale. Pero respecto a lo que habéis dicho de Ángel, yo estoy seguro que si volvéis a hablar con Ángel en cualquier momento, pues él os lo aclarará, él no ha solicitado. Pero si lo hubiera solicitado, seguramente lo hubieran tenido en cuenta. No me cabe la duda. Vale. Bueno, pues tema más o menos resuelto. Y bueno, pues nada, preguntarte antes de nada, porque hay unos cambios en la NPC para este año, ¿no? Hay unas modificaciones y demás, nos has comentado antes, para aclarar eso antes ya de empezar con la entrevista pura y dura. Sí, más que modificaciones, recordar la única regla así un poco seria que hay, que es que un competidor, aunque este año pasado haya competido en los Pro Qualifier, precisa de volver a competir otra vez de nuevo en los Regional. Cada año que empieza tiene que ir a un Regional. Y no cualquier Regional, tiene que ir a un Regional de su país. Hay muchos atletas que le apetecen viajar por todo el mundo, y eso yo lo veo increíble, pero tienen que primero ver cuándo es su primer Regional. Si su primer Regional se hace a posteriori de un Pro Qualifier que ha visto en otro país, bueno, pues no pasa nada. Puede ir, demostrar de que en tu país no ha habido ningún Regional anterior, compites, no hay ningún problema, puedes conseguir la Pro Card inclusive, pero si vuelves a tu país, cuando vuelves a tu país y quieres ir a otro Regional, o sea, perdón, a otro Pro Qualifier, si ya en tu país se ha hecho un Regional, no podrás viajar, o sea, no podrás ir, porque necesitas el certificado. No sé, es un poco... A lo mejor me he liado o no sé si lo habéis comprendido vosotros. No, sí, bueno, a efectos prácticos que aquí en España hasta mayo, si quieres competir fuera en un Pro Qualifier, puedes. A partir de mayo tienes que pasar por un regional y ya está. Exacto. Por ejemplo, tenemos en abril, creo que es, en Portugal, el principio del 1 de abril, creo que es. Esta tarde he estado hablando con un atleta, en concreto a Héctor de Fed, que tiene unos cuantos chicos que van a competir en ese Pro Qualifier. También hay regional. No tienen por qué ir al regional del país que va de anfitrión. Van simplemente al Pro Qualifier. El promotor o el juez que esté allí de GETU le pedirá en el registro el certificado regional. O sea, tienen que solamente demostrar de que en tu país, en concreto España, que es uno de los países que sí que necesitan el requisito para competir, el certificado regional, no se ha hecho ningún regional, por lo tanto, no hay ningún problema. Vale. Bueno, pues todo aclarado, así que, vale. Que luego... Pero en el caso de que haya antes un regional, obligatoriamente tiene que ir, tiene que ir. Vale. Por ejemplo, esos mismos chicos van allá a Portugal y después
tienen que elegir uno, tenemos el día 7 de mayo, o el 14 de mayo, o el 21 de mayo, para poder ir al del 21 de mayo, que es el primer Pro Qualifier en España. Es decir, tendrían que volver a competir en España en un regional. Un regional. Vale, perfecto. Pues lo veo. Y los regional, es que hay que aclarar que los regional no son regionales, porque pueden competir atletas de cualquier parte del mundo. Sí, eso lo hemos dejado claro muchas veces, claro. Entonces, son simplemente unos certificados, que lo han llamado ellos certificados regional, para poder acceder luego a un Pro Qualifier. Vale. Depende de tu punto honor. Si tú en un regional quedas el último y estás doblado, estás en la peor forma de tu vida, pero tú quieres ir a un Pro Qualifier, yo no sé quién para decirte que no vaya. Eres tú, si quieres ir o no quieres ir. Vale, perfecto. Bueno, pues eso aclarado, así ya no hay dudas para el resto de la temporada. Bueno, pues pasamos con la entrevista. Yo primero te quería hacer 2 preguntas, ¿vale? Sin alargarnos mucho, porque sé que tú ya eres, si los de aquí somos viejos, tú eres ya eres el más puretilla de todos. Y entonces, sin extender mucho, pero claro, todo el mundo conoce a día de hoy, la gran mayoría, a Emilio Martínez y los relaciona con la NPC. Pero Emilio Martínez también estuvo en otros sitios y Emilio Martínez también fue competidor. Entonces, quería que nos contaras un poco tu historia como competidor y demás, cuándo empezó y demás. Y luego también te quería preguntar, desde que estás en NPC, ¿qué cambio es el que has visto tú, que también lo hemos visto todo, pero lo quiero, o sea, desde tu perspectiva, ¿qué cambio es el que has visto tú del culturismo desde que hubo la separación? Bueno, yo llevo haciendo culturismo desde el año 1987. Bueno, en el 86 empecé a entrenar. No sé si habéis nacido alguno, no creo. Pero... Emilio, Paco. Emilio, compañero. Verdad, Paco sí. Ya me hubiera gustado. En el 86 habíamos nacido todos. No, en el 86. Sí, claro. Coño, yo tenía a ver. Y eso no es chavales, o sea, no, eso no cuenta. Da igual. Soy del 80. Con 17 años, yo ya me estaba preparando de competir con 17 años en el 87. Y desde ahí hasta ya de viejo me competí. Además, competí también, creo que he competido con todos vosotros. No sé si he coincidido con unos más, pero hasta el 2008. El 2008 fue mi último año de competición, creo. 2007-2008. ¿Cómo uno empieza? Bueno, pues empieza como todos, ilusionado, con muchas ganas. Me apasionó el tener abdominales, buscaba tener abdominales, que no los tenía, y hacía 1000 abdominales diarios, aparte de entrenar, o sea, y estudiar. Estaba trabajando con mi padre y en cuestión de meses, en 3 meses, me planteé mi primer campeonato. Era el campeonato de Levante, entonces era el campeonato que se hacía en Valencia, en la sala Albión. No sé si eso Sergio tendrá registro o no, pero bueno, en esa sala Albión, ese mismo año, al final yo competí en mayo, en diciembre vino Lee Haney, la primera vez que vino a España Lee Haney, a dar su exhibición. Y yo me iba al mes siguiente a servir a nuestro estado, al ejército. Y bueno, y desde entonces, la verdad es que esto te entra en los huesos y ya no lo quitan. Aún en la actualidad no dejo de entrenar, hace un rato he terminado de entrenar, pues estoy colorado. Y ya no lo hago con las ansias que tenía antes, por de competir, porque sé que si no me voy a romper. Mi vida también sabéis que he tenido varios percances, pues de rotura de tendones hasta un tumor llega a tener, el páncreas, que de los que no se salva nadie, pues bueno, gracias a Dios me dio Dios la posibilidad de estar aquí otra vez con vosotros. Y esa es mi vida de competidor, ¿no? O sea, he competido unas cuantas veces, como he dicho, con todos vosotros, con Raúl unas cuantas, no, cuando Raúl se hizo profesional en el mismo campeonato, compitiendo en la misma categoría y habiendo un panel de 5 o 6 competidores increíbles. Sí. Y bueno, son de las experiencias que me llevan, ¿no? Que te llevas. Y con Paco Bautista en el 94, cuando Paco salió en un campeonato que se hizo en Castellón. ¿Te acuerdas, Paco? En verano. Sí, en agosto, me acuerdo. Yo iba a competir ahí y yo no sabía, yo no conocía, entonces no teníamos redes, no sabíamos nada de Paco Bautista ni nada.
ibas y te presentabas y veías a un monstruo. Pues tuve un percance y me fui al final de vacaciones un día, ese fin de semana, a Tabarca, que es una isla que hay aquí enfrente. Y desde Tabarca me llaman por teléfono, todavía teníamos unos móviles muy raros, y me llaman y me dice, Emilio, menos mal que no has venido. Y digo, ¿qué ha pasado? Dice, ha salido un tío, que eso es un toro. Digo, pero ¿cómo un toro? Sí, olvídate lo que yo hayas visto en el Olimpia. Yo acabo de venir de competir en el Olimpia, que es detrás de Eusebio. Y dice, olvídate, ese chaval tiene venas por todos lados. Y dice, claro, ni fotos ni nada, solamente eran comentarios, porque era a través del teléfono. Digo, exagerado que eres, tío, pero ¿cómo va a venir un chaval? Pero sí, ¿y ha ido a la Olimpia? No, a la Olimpia que se hacía en España entonces, ¿eh? Y digo, no. Quedaste segundo en el de Lloret de Mar. Ahí está. Claro. Quedó el campeón, ganó la categoría Eusebio y luego ganó el absoluto. Sí. Pero en este campeonato, Paco Bautista no fue. Era un campeonato fuerte. Y me veo que va en agosto, donde está todo el mundo de vacaciones, en un campeonato que hizo en la Val d'Ursó. No, ¿era la Val d'Ursó? No me acuerdo dónde era. Benicàssim. Benicàssim, sí. Lo hizo Manuel Callao. Y había dinero, y este hombre fue el dinerete de puta madre, pero que a mí me bombardeaban por teléfono y no había teléfono, imagínate. Pero bueno. Sí, pero escúchame, yo no fui por el dinero, ¿eh? Y no fui al Olimpia. No, escúchame, a ver que sí, que tal, pero tampoco había en aquella época mucho dinero. Pero no salí al Olimpia porque ese fue mi primer campeonato senior, venía de junior. Y era como decir, bueno, voy a salir a un campeonato un poquito más de bajo nivel porque bueno, en aquella época, pues eso, el salto de junior a senior era muy grande y vas como un poco acojonado, ¿no? Bueno, vamos a empezar poco a poco y depende cómo vaya, pues ya vamos eligiendo campeonatos un poquito de más nivel. Y sí, es verdad, fui allí que, madre mía, qué campeonato más malo para mí, qué más me lo pasé. En junior, ¿con cuánto llegaste a salir en el escenario de peso? Mi último año de junior, con 92 fue mi máximo. Estuve la temporada compitiendo a 90 kilos aproximadamente y en el último campeonato, que ya comí un poco más, ya salí con 92 kilos. Fíjate. Pero ya eres senior ese campeonato. No, en ese de Benicàssim fue años sí, porque el junior era con 21. Una vez que cumplía 21 ya eras... Y yo me esperé, creo que me esperé 3 años, 3 añitos. Sí, 3 años preparándome, bueno, entrenando fuerte y tal para coger tamaño y tal. Y entonces ya hice el campeonato de Benicàssim. ¿Y cuánto cogiste en esos 2 o 3 años? Pues en este primer campeonato salí muy bajo de peso porque, bueno, la carga, escúchame, estaba acojonado, los nervios, se me aceleró todo y tal, y tenía que comer muchísimo porque no me cargaba ni para atrás y total que me dio un corte de digestión. Aparte de la otra época que hacíamos locuras de carga, pero, ¿sabes? Total. Y me dio un corte de digestión. Diarreas, de todas maneras casi no salgo a competir porque escúchame, me cagaba encima, o sea, literalmente empecé a calentar y bueno, ya estuve toda la tarde porque se hizo de madrugada ese campeonato, se hizo por la noche y bueno, antes empecé ya con retortijones, dolor de abdominal, como bueno, no podía ni estirarme de un corte de digestión, total. Empezó a calentar con una mala cara ya increíble y Juan, que no puedo. ¿Qué pasa? Que me cago encima. O sea, que como salga al escenario y apriete y bueno, total, bueno, fui al lavabo 4 o 5 veces, bueno, total, y salí y no podía ni apretar, estaba destrozado. Yo creo que el peor campeonato de mi carrera en el malestar y lo mal que me sentía. Una cosa, Emilio, lo acaba de poner aquí tu mujer y te lo iba a decir. Tu último campeonato, te retiraste conmigo. Que lo acaba de poner tu Portugal, mujer. ¿no? Fue el de Portugal, ¿no? Portugal, el Lisboa.
¿Ese no lo has querido nombrar o qué? No, he dicho que competía. No, Sí, porque ha dicho 2006, se ha confundido de año. Fue en el 2016, se retiró en Lisboa. Estaba yo Sí, me el equivoco, día que es gané verdad. yo mi primera medalla internacional. Gané yo mi primera Perdona, medalla fue el internacional. 2016, ¿no? 2016 en Lisboa, en el mar Sí, Mediterráneo. he dicho 8. Y con Raúl también has competido en internacional en Euroélite. Sí, allí, eso Con fue el Raúl en 2008 con Euroélite. Raúl. Después. 2008. La aventura en Marsella. Sí. Joder. Qué buena aventura. Además, estabas tú también. Sí, claro, Yo iba con venía Raúl. conmigo. Sí, sí. Estaba Marcos, vino Barrios, vino un montón de gente. Digamos un montón. Entonces era diferente a ir a un internacional. La que nos pegaron en ese internacional, a todos los españoles. Joder, es que estaban muy grandes los hijos de puta. Ahí fue donde Vince Taylor hizo la exhibición, ¿no? Sí, ya creo de las pocas últimas. Vince Taylor, Silvio y Leonel Belleque salió al regional. Que el regional era de Nava. Era un campeonato extraño, porque era Nava, luego IFB, una cosa. Pero es que ese año, acordaros que después, a las 2 semanas después, el Due Torri era un campeonato también que venía a competir de todas partes de cualquier federación. Sí. Y también fuimos luego al Due Torri. Y que es un campeonato que a mí me impactó. Pero no quiero, me has hecho antes una pregunta, Robert, y no quiero dejar. En el año 94, en ese momento, hizo el Olimpia un tal Jordi, que no me acuerdo el apellido, pero tú lo tienes que saber, Paco. Era Jordi, ¿no? Sí. Ese hombre hizo un campeonato de Olimpia, que todavía hay vídeos por ahí, yo creo que en mi canal tengo los vídeos. Hay un campeonato, ese campeonato fue el que a mí me impactó por cómo lo organizó en aquella fecha, ¿no? Lo hizo en un casino, que ahora vemos el casino de Portugal, que se elevan los competidores para arriba y todo el mundo quiere estar ahí. Vale. Pues eso ya en el año 94, en el casino de Lloret de Mar, hizo ese hombre un campeonato que era para quitarse el sombrero. Y todavía me recuerdo la voz de Marco pegando y digo, ¡ah! ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Daros prisa! Unos gritos en el backstage que yo digo, madre mía, ¿quién es este hombre? Me parece con. Fíjate. Sí. De todas formas, Pues, Emilio, perdona, Robert, en ese campeonato, en ese Olimpia, yo fui a verlo, ¿vale? Porque aparte, fui a ver el Olimpia, lo hacían, bueno, pues siempre lo hacían en Madrid y este año lo hicieron ahí en Lloret. Y bueno, escúchame, joven, con esa ansia, el Olimpia había que ir a verlo porque antes íbamos todos a todos los campeonatos y era una pasada, ¿vale? Y sobre todo, yo fui a ese Olimpia, aparte de ver el campeonato en sí, que estábamos ansiosos, no había tanta información como hoy en día, que veías tanto. Entonces, un campeonato era la reunión total de todo y ver a todo el mundo. Pero yo sobre todo, fui a ver al culturista que yo creo que si analizando es el que más me ha impactado a nivel nacional, ¿no? Aparte porque pilló la época que es cuando yo empezaba y tal, y es, por supuesto, Eusebio Esteban, ¿no? Eusebio se marcó una coreografía allí que además... Con los inmortales, ¿no? No. Con la de los inmortales, ¿no? No, ahí fue con una que sacó, como fue a Cataluña, pues fue la de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia... De... Sí. La tengo aquí. Vaya mierda es un niño, Emilio, vaya mierda. Yo soy lo peor cantando, pero bueno, esa la tengo ahí. Y como usted ve, era como un hermano para mí. No me importa hacer el ridículo, pero bueno, era esa. Y creo que era la de Montserrat Caballé, ¿no? O Freddie Mercury. Freddie Mercury, la Sagrada Familia. ¿No la recordáis? No. Pero Mercury y Montserrat Caballé, la de Barcelona. La de Barcelona 92, sí. Emilio. Sí, pero no. Pero la que yo te estoy diciendo, mira, ya lo buscaré o la enviaré a vosotros en privado para que sepáis cuál es, ¿no? Se marcó una coreografía que en ese campeonato se las trajo porque estaba Juan Gil, estaba Salcedo, ese campeonato fue la hostia. Estaba por ahí Rafael Ovejero también compitiendo, Elias Rodríguez. Forte también estaba allí. Forte también estaba. Ramón González, que salió en pesados. Había mucha mandanga. Y luego después fue el Open de Canarias, que también fue la hostia ese mismo año. Sí. Aquellos años había muchos culturistas que, bueno,
A ver, el nivel de ahora es diferente, pero es que antes había mucha gente fuerte. Yo no recuerdo que en cualquier categoría, estaba igual en bantam, ligero, medio, pesado, semipesado, da igual, todas eran fuertes. Sí. Y una cosa, Emilio, que estáis hablando de esto, que bueno, nosotros lo hemos hablado 1000 veces, el tema de los Open y demás, que va en congruencia con la segunda pregunta que te he hecho del cambio desde la separación y tal. ¿No crees que eso se ha perdido un poco, ese colegueo que había antes en las competiciones y demás que todos hemos vivido por la estructura que tienen ahora las competiciones, ¿no? Que todos son ya campeonatos internacionales, donde hay gente de mucho nivel, mucha individualidad, que cada uno va por separado. Antes había como más compañerismo. ¿No crees que eso quizás es algo que hace falta a día de hoy? Es que ha cambiado todo, Robert. Ten en cuenta que antes el trabajo que estáis haciendo vosotros, y tú en concreto, tú no podrías hacerlo. ¿Me entiendes? O sea, esta capacidad de llegar a tanta gente como estáis llegando para infundir pues vuestros valores, todos los conocimientos. Antes, yo recuerdo que lo único que tengo en la mente son los 4 o 5 seminarios, 4 o 5 años seguidos que hice seminarios desde el 2000 hasta el 2000 no sé qué, hasta el 2006 creo que fue, que traje a Dorian, a Mustafa, siempre Paco y Marcos, a los dos. O sea, yo siempre he intentado implicar a algún profesional español con los profesionales que podíamos traer, porque ya era un gasto importante, ¿no? En aquel entonces, en el 2003, trajimos a Dorian y nos costó 9.500 euros traerlo de aquel entonces, ¿eh? Y vino a cuatro ciudades en España, y una fue en Elche, donde yo tenía antes el gimnasio. Y bueno, hacer ese tipo de actividades que congregábamos a muchísimos, se desplazaban de cualquier parte de España y no habían redes para poder comunicarlo. Eso es algo que hoy en día te lo paras a pensar y dices, ¿cómo llegabas a tanta gente, no? Juntábamos a lo mejor 500 personas en un seminario de eso, incluso más. ¿Te acuerdas, Paco, cuando hicimos la de Mohamed Mustafa? Sí. Que ahí no había nadie. No cabían para poder hacer ellos el entrenamiento. Teníamos que hacer hueco porque estaba totalmente masificado. Eso hoy en día, yo ya lo quité, lo desconsideré porque es imposible, ¿no? Hoy en día, las noticias, vosotros ahora estáis todos los días mencionando y comentando noticias que nosotros las veíamos de año en año o de temporada en temporada, porque se competía la temporada primera, 1, 2, 3 campeonatos máximo, y la temporada segunda, 2, 3 campeonatos. Entonces, todo eso ahora, hoy en día, la libertad que tenemos para hacer tantas cosas y poder viajar, porque tampoco podíamos viajar. O sea, si tú tenías un físico bueno, tenías que ganarte tu plaza en un determinado campeonato, y además con un criterio de un único punto de vista. Hoy en día es diferente. Hoy en día tú vas a competir donde realmente, si tú eres malo aquí en Pekín, pero si eres bueno, demuéstralo. Y tienes la facilidad de demostrarlo. Tú mismo, Roberto, has competido en Sudáfrica. Estuvimos allí viendo los leones. Sí, sí. ¿Vale? Pero son experiencias, porque al final las competiciones, yo no recuerdo mejor ni peor el campeonato que haya ganado o que haya perdido, ¿me entiendes? Lo que te queda son al final las experiencias. A mi edad, lo que te queda, y desearía volver a vivir ese tipo de experiencias. Cuando uno es competitivo todavía está latente, ¿me entiendes? Que está fresco, por ejemplo, Dufour está fresco todavía. Sí, fresquísimo. Claro, como todo. Claro, como que hace 3 grados en Madrid. No voy a decir el calor que hace aquí porque os voy a deprimir. Hoy hemos estado a 20 grados en la playa. En fin. Una cosa, Sí, Emilio. Espérate un momento, Sergio, que acabo y ya tal. A lo que yo me refería es que si no crees, antes lo pasábamos súper bien, ¿sabes por qué? Porque pues existían esos Open. Joder, yo recuerdo que yo el primer campeonato que fui fue un campeonato de Extremadura que, a ver cómo decirte, estaba hecho para mi nivel. Yo acababa de empezar, pues era un campeonato chiquitillo tal, pero es que ahora los campeonatos quizás tienen un nivel demasiado alto para la gente que empieza. ¿Sabes? Eso es a lo que me refería yo en eso, que si no crees que a lo mejor hacen falta campeonatos un poco más... A ver, si es que todo al final lo hemos viciado todo. Acuérdate que no hace tanto tiempo, en esos campeonatos pequeños que tú dices, te veías un preparador que había preparado un chaval por encima de las posibilidades que tenía para llevarlo, porque tenía que ganar sí o sí. El problema ya no se reside en los campeonatos, reside también en las preparaciones. Porque el preparador quiere tener atletas con títulos. Y eso
Pocos preparadores, bueno, los buenos preparadores no preparan por el título, preparan al atleta viendo la capacidad. Pero el que le prepara, tú sabes que ha habido campeonatos que ves el nivel, que es un regional o un provincial, y ves a un tío que dice, ¿este dónde ha salido? Sí. No ahora, no te estoy hablando de estos últimos años, no de la última generación, te digo anteriores. Entonces, se va complicando porque en esos campeonatos ya veías que por cuestión de sacar pecho, ese preparador llevaba un atleta por encima, le había preparado mucho más tiempo, más duración, para sacarlo y decir, mira, ¿qué es? ¿Cómo ha ganado? A lo mejor el tío no tiene ni estructura, pero la lleva ultra seco, por ejemplo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, al final esto es que es muy complicado. Todos los puntos de vista, por eso yo respeto todo. Me gusta lo antiguo, me encanta porque lo he vivido, pero también he vivido muchos espacios oscuros que tengo en mi mente de querer hacer cosas y no poder hacerlas. Porque no tenía esa libertad que tengo, por ejemplo, ahora para hacerlas, ¿no? Pero también a la madurez. De todas formas, yo creo que el nivel de Open, el nivel económico, yo creo que se perdió principalmente no porque no hubiese nivel, sino porque los promotores, en ellos Juancho, Javi de Marmolejo, etcétera, etcétera, acabaron quemados por ciertas federaciones, dejaron de poner pasta y también se perdieron los Open. Esos promotores de aquel entonces, o organizadores, porque yo lo llamo bien, son el inicio de lo que son los promotores. Eso eran los visionarios. Te he dicho antes Jordi, que lo conocí más. Bueno, no sé si tú, Dufour, lo conocías. El Olimpia ese, que hemos hablado, el 94, lo hizo el Jordi. Y ese tenía una visión de hacer espectáculos. Puso humo. O sea, es que me acuerdo de las luces. Le puso tantas luces, porque antes las luces no eran de LED, ni eran luces que te ponían el pie en el suelo y te quedaba con medio pie, vamos, quemado. Entonces, ese también, los que hacían en Extremadura, coño, ¿cómo se llama? Sí, Don Benito. Don Benito, ¿vale? Emilio, mi tocayo. Es otro avanzado a su época, ¿me entiendes? Ese hombre quiso hacer campeonatos profesionales, ¿me entiendes? Y si habláis con él algún día os lo contará. Él quiso hacer y le presentaron unos números que son unos números inviables. Para la fecha y para ahora, ¿me entiendes? O sea, y el hombre pues terminó quemado, porque al final el que le gusta esto e invierte su tiempo, su dinero en hacer un evento y lo quiere hacer cada vez más grande y consigue sponsor y consigue que los ayuntamientos, las diligencias le apoyen y luego no te apoya el organismo que esté eligiendo, claro. Pues entonces ahí es donde perdemos un poco todo esto. Que los Open se lo cargaron. Esos Open se lo cargaron, que no es porque viniese la Pro Liga ni la NPC, que prácticamente los mismos que crearon los Open, yo creo que se lo cargaron. Juancho tuvo que dejar de hacerlos porque ya en la ciudad donde lo hacía era como si fuera un delincuente. No sé si sabéis un poco el tema, ¿no? Porque al final, para hacer un campeonato allí, tiene que pasar controles antidopaje, como si fuera, vamos, o sea, la Gestapo. Entonces el hombre pues dice, yo tengo mi negocio, yo no estoy... Pero Emilio, también, porque recuerda que yo he estado varios años subiendo con Juancho, de hecho, no sé cuántos seminarios le he hecho a Juancho. Sí. Y Juancho, recuerdo que me lo decía, que también por parte de la federación, en ese caso la IFBB, cada vez le pedían más pasta, cada vez más dinero, y más dinero, y más dinero. Y yo recuerdo perfectamente, de camino al coche, de camino al hotel, que me lo fue contando y dijo, hasta aquí hemos llegado y no lo hago más. Porque es que ya era cada vez más dinero, más dinero, más dinero. Yo competí en el último, Raúl, y fíjate que a mí me hacía mucha ilusión competir en Open. Pues cuando yo empecé tenían la FIFOR y el Open Muscle Power. Eran los más notorios. Y yo me acuerdo, tío, que yo hice el último que se hizo, yo le hice, Raúl, fue en el 2018. Y hice podium, que quedé tercero, y yo flipaba con quedar tercero en el Open Muscle Power. Y cuando me dieron el sobre dije, esto no es el Open Muscle Power. Claro. Y luego supe, claro, que es que le esquilmaban, porque el problema era que le obligaban a dar premios en metálico en todas las categorías y le obligaban a hacer todas las categorías. Entonces, claro, cuando si tú tienes 10, no es lo mismo repartir 10 entre 2 que repartir 10 entre 10. Y era lo que acabó pasando. Solo había pasta para los 3 primeros
Y casi todo, lógicamente, se le intentaban dar el montante al primero. Yo creo que me dieron a mí, no sé si 300 pavos por quedar tercero en el Open Muge Power con los premios que ha tenido ese campeonato. Sí, sí, sí. Y ese campeonato... Además, fue un año que todos los que habíamos que todos los que fuimos veníamos de europeos. Fue un año fuerte y se quedó muy, muy tal. Pero aprovechando ya que tengo la palabra, sí que respecto a lo que estamos hablando, sí que es cierto que se provoca una coyuntura, Emilio, con la actualidad que hay ahora. Y es que, a ver, yo creo que primero, aparte esto ya lo hablé contigo, hay una problemática con las categorías. Primero con la beginner y segundo con la novice. ¿Por qué? Porque a mí a día de hoy, como entrenador principalmente, me resulta chocante que yo he visto campeones de Europa y FDB en categoría novice. Entonces, yo creo que, aunque sé que la NPC no tiene potestad para decir a un tío que nunca ha competido bajo sus siglas, prohibirle, sí que creo que debido a la situación particular que tiene España, debido a la división, sí que creo que ahí se debería poner un filtro. Y por otro lado, creo que de cara al público y de cara a la afición, ya que el culturismo ahora mismo es la categoría que está más denostada, y esto también lo hablé contigo, creo que la fórmula de hacer un circuito, de hacer un Open, o hacer Open por lo menos, porque hay gente que no están preparados para aspirar a un carnet pro, pero que tampoco son para soltarles en una categoría, en un regional, aunque sabemos que no es regional, que van a competir con chavales que llevan 2 o 3 años compitiendo. Entonces, se genera ahí un limbo de desigualdad que, bueno, yo el trámite de pasar por yo siempre he dicho que los regional son como antiguamente la preselección a la gente de la IFB, que era un peaje, pero evidentemente, al ser una competición, creo que se debería hacer algún tipo de decisión para que al menos gente de un nivel ya contrastado pudieran vérselas, que si no es gente que tiene nivel para un Pro Qualifier, si es gente que se debería organizar de otra manera. A ver, estoy contigo y te entiendo perfectamente y creo que hablamos algo, pero yo ahora te puedo aclarar más cosas. Mira, ten en cuenta que llevamos relativamente poco tiempo gestionando todo esto, desde el 2017 a fechas de hoy. En principio no habían regional, solamente había Pro Qualifier, después surgieron los regional con los diferentes, bueno, pues falta de conocimiento, porque cada uno implantar una nueva fórmula, habiendo habido aquí en España 50 años seguidos de una estructura, era muy difícil. Después, los novice, los true beginners, como tú dices, se han ido incorporando gente que viene de competir. Eso ya viene, nadie se le puede obligar a no competir si las reglas ponen que tú no es la primera vez que viene a la NPC, ¿vale? Pero hay algunos promotores que ya han empezado, han visto este problema que tú estás bien diciendo, en Inglaterra y en Polonia, están atletas que nunca han competido, ¿vale? Sin ningún tipo de, o sea, da igual, que nunca haya competido. Entonces, están haciendo una categoría para ese tipo de atletas que nunca han competido. Es difícil. Yo te entiendo a ti, pero tú tienes que comprender también a la hora de un promotor, a la hora de hacer categorías. Yo compro para cualquier campeonato en una media de 280, 300 a 400 medallas que de año para año, bueno, las tengo que hacer de tal forma para que las que me sobren poder reutilizarlas, porque si no, son medallas que no puedo utilizar. Los primeros años que se ponía la fecha en la medalla y esas las tengo aquí de recuerdo, ¿me entiendes? Que algún día las subastaré, pero que hoy en día tengo que hacerlo así porque de un año para otro, a lo mejor me sobran de una categoría, solamente ha venido el campeón o dos. Hasta el quinto, todas esas medallas se me quedan ahí hasta el año que viene. Entonces, es que es complicado, ¿me entiendes? No es tan fácil. Cuando tú lo dices, yo lo entiendo y me pongo de, vamos a ver, ¿cómo lo podemos hacer para que sea más equilibrado o sea más real, ¿no? Al final, ten en cuenta que todo el mundo se prepara para ganar y no creo que nadie quiera salir, muy pocos están saliendo para darse un paseo y estrenarse. Para eso está esa categoría que te estoy diciendo. ¿Quieres darte un paseo? Categoría que tú nunca has competido. Vale, pues ahí tienes tu categoría que nunca has competido, ¿no? Aquí en España todavía yo en ningún campeonato, creo que Raúl tampoco lo tienes puesto, ¿no? O sea, no hay ninguno que haya puesto eso porque entendemos y desde el prisma de lo regional entendemos que una persona que tú que tienes un cierto nivel vas a ir al regional por coger tu certificado.
en la categoría, no va a ser un novice. ¿Qué hace el señor Dufaux compitiendo en un novice? Que la primera vez podría haberlo hecho. ¿Tú lo hiciste? No, yo no. Bueno, alumnos, escucha, yo he sacado alumnos míos con cierto nivel y no les he dejado salir en novice. Y nunca habían competido. Ya. Claro, es que eso ya depende del preparador y depende también de la persona en sí. ¿Me entiendes? A ver, yo no competiría, si volviera a competir, que no es mi caso, yo no voy a competir en un novice, aunque tengo nivel de novice. ¿Me entiendes? Yo, sinceramente, sí, pero... creo que... A ver, yo te entiendo a ti, evidentemente, tu parte como organizador. Pero a mí la percepción, primero como aficionado y segundo como preparador, pues yo como atleta de competición no me quiero incluir en nada de esto, pero a mí creo que al final estamos un poco, obviamente, son los que mandan a la idiosincrasia a la americana. Y muy manejados un poco por las normas que vienen los de Estados Unidos, pero que al final son unas normas que aquí son que chocan con la naturaleza del culturismo español, porque aquí tenemos gente que ha hecho carreras muy largas en amateur. ¿Perdona? Que chocan. Sí, bueno, con toda Europa. Sí, bueno, pero yo de lo que me preocupo es de lo que pasa de los Pirineos para abajo. A mí lo demás me da igual. Entonces, la movida es esa. Aquí el culturismo se ha entendido de una manera y ahora nos tenemos que adoptar a una normativa que es muy diferente. Entonces, creo que habría que buscar la fórmula de que haya atletas, porque al final, a un atleta de un nivel medio, o sea, vamos a poner como nivel medio un chico que puede ser medallista en lo que era un antiguo campeonato de España. Ese chico, ¿qué recorrido tiene? Le viene pequeño, o sea, ese chico o se está probando continuamente en los regional, ¿o qué hace? O se va a unos pro qualifier a pasearse, lo que estamos diciendo. Entonces, se queda en un limbo. Creo que estaría muy bien que se instaurara una fórmula. Un segundo. Hace unos meses se anunció que iba a haber una política de puntos por competir en los regional. Que iba a haber una política en base a las medallas y a las victorias que se hicieran en los regional. Al final entiendo que por el criterio americano, por la imposición americana, ese puntuaje que se anunció que se iba a poder hacer, al final entiendo que no se ha podido hacer. Entonces, a lo que vamos, se intentan hacer, se explicó que se iba a hacer un sistema de puntos para que la gente, creo que se iba a ofrecer un viaje a Las Vegas, si mal no recuerdo, y al final entiendo que los americanos, que son los que imponen, que no se pueden dar premios, claro, que entiendo que no se pueden dar premios en metálico y demás, son los que imponen. Entonces, estamos en un limbo un poco, aquí como en Bienvenido Mr. Marshall, un poco a las expectativas de lo que dicen los americanos. Sí, bueno, es que realmente no podemos dejar de olvidar que esto no es una liga, es una liga particular, una liga personal, y los manios son los dirigentes. O sea, aquí no hay nadie, esto no es una federación. La gente no puede pensar que esto es una federación porque realmente al final el criterio es de lo que digan los manios. ¿Me entiendes? En ese aspecto tienes toda la razón. Yo no te puedo decir otra cosa, porque realmente nosotros podemos hacer mucho. Quisimos hacer esto, que era un regalo, no era un premio en metálico, era un regalo. Sí, exacto. Pero bueno, ni por esas. También entiendo una cosa que hay que decirlo, porque yo sé que a ti me consta que te caen siempre todas las quejas, ¿vale? Porque con lo de presidente y FDB, y tú al final eres un promotor. Es cierto que eres el promotor más grande de Europa, pero sé que todas las cuestiones siempre van a ti. Entonces, también eso hay que dejarlo claro para la gente que está aquí, que Emilio es promotor y no es el presidente. Y eso que y presidente solamente, exacto, solamente hay uno, que es Jim Manion, y vicepresidente es Tyler Manion, y el director ejecutivo de todo esto es Robin Chan. Esa es la cúpula, ¿vale? Entonces, cualquier queja se puede comentar y se puede decir, pero hay que mandar un email a la Proliga, ¿me entiendes? Vosotros me lo pasáis. Yo, de hecho, muchas cosas que quiero promover o intentar, por ejemplo, los másters. Los másters llevamos desde el principio de la Proliga. A mí me interesaba mucho traer a España o a Europa la posibilidad de dar carnet profesional a los másters, ¿vale? Y creo que muchos de vosotros he tenido una conversación, pero al final lo decidieron ellos el año pasado para hacerlo en Italia y lo hacía directamente Jim Manion. O sea, no había ningún promotor. El promotor de Italia solamente apoyaba y la gestión, ¿no? Ahora se va a hacer el Máster Olimpia profesional por primera vez en Europa. Lo va a hacer Alina Popa, que es la segundo a bordo, la vicepresidenta. Pero me consta también que ella no quiere tenerlo todos los años.
posiblemente ruede. Veremos a ver cuando termine el campeonato cómo queda y si el año que viene sigue haciéndose. En Rumanía, yo espero que no se lo lleven de Europa. O sea, si ella no quiere, a ver si hay algún promotor, y si no, pues yo también ofreceré mi candidatura para poder traerlo. Porque si se va el Mr. Olympia Master a Estados Unidos, ya no volverá nunca más a Europa. Eso me consta porque... Y otra cuestión también. Yo, bueno, pues como he hecho un poco la labor de captar, pues un poco las cosas que pregunta la gente y demás, sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de los regionales en España, y esto es una apreciación también que yo comparto, es cierto que ha habido muy poco, y eso sí que creo que la gente sí que debería hacer un poco por apoyar, porque está muy bien poner quejas, pero luego también creo que la gente es muy fácil. La parte de me quejo, pero tampoco aporto una solución. Y es que también se ha quejado mucho de que los paneles de jueces en los regionales en España son muy reducidos en cuanto que hay pocas rotaciones. Sé que por tu parte, cuando se empezó este proyecto, se avisó que se quería hacer paneles de jueces amplios y tal, pero al final, ¿qué está pasando? No se presenta gente para ser juez, porque la queja sí que está, de que, oye, que siempre nos puntúa el mismo, siempre está el número 1 del mismo, hay pocas rotaciones de jueces, siempre son los mismos, pero tampoco sabemos hasta qué punto la gente se presenta para optar a juzgar. A juzgar, pero me estás hablando de los jueces que existen o jueces nuevos. No de los que, o sea, no, hablo de que gente que se integre, si hay mucha comunicación de gente que quiere dar el paso a ser juez, si hay cursillos o cómo se está gestionando, porque sí que es cierto que la gente se queja de que los regionales en España no varían el número de jueces, siempre básicamente el mismo panel. Sí, la verdad es que intentamos que los paneles de jueces en España, sobre todo los regional, a veces hemos tenido paneles de jueces de 3 personas nada más. Normalmente siempre mandan a 5. 5 es un disparate para un regional porque al final 3 y 5 es lo mismo y el costo de los jueces al promotor pues le hace un buen desembolso el tener que tener 5 antes que 3. Entonces, pero respecto a lo que tú me estás diciendo, los paneles de jueces, el que está encargado de ponerlos es siempre Tyler Money. Tyler Money es el que pone los paneles de jueces de todos los campeonatos que se hacen en el mundo. Antiguamente, estoy hablando de hace 3 años, yo podía solicitar en mis paneles algún juez. ¿Me entiendes? No, en los regional también los hace Tyler. Todos. Entonces, tú puedes como promotor, yo puedo sugerir, mira, me interesa que me traigas a este juez porque me viene bien por el costo, por el pago, vale. Pero, ¿lo tiene en cuenta o no lo tiene en cuenta? ¿Me entiendes? Hay veces que me han mandado jueces que me han costado un disparate porque me los manda de países que tienen que hacer varias escalas y esos vuelos valen más caro que traerte uno de Estados Unidos. Generalmente los de Estados Unidos... Generalmente también te varía mucho si es costa este o costa oeste el juez que te traigan también. Sí, de la costa este, normalmente viene siempre de la costa este, no de la oeste. De la este son unos 1.000, 1.200, 1.500 como máximo y eso pues más o menos se puede digerir en los pro-qualified. En los regional me mandan siempre regional de la zona, por el tema del costo, volvemos a lo mismo, ¿vale? Aunque a veces los vuelos, por ejemplo, de Ámsterdam me salen más económicos y me manda 2 o 3 jueces de Ámsterdam porque vale 30 o 40 euros, o sea, más barato que moverte en España, ¿no? Es que ese es el tema. Y el tema de que si tú, por ejemplo, que el día de mañana quieres, bueno, pues perfecto, una proposición para ser juez, primero no tienes que competir. Eso es lo primero. Dejar de decir, bueno, este es mi currículum, yo he dejado de competir, vale, perfecto. Después, presentar y que te acepten. Te hacen una serie y no ser preparador, ¿no? Es algo que nos gusta, ¿no? Ni preparador ni competidor. Entonces, sí, gracias, Raúl. Una vez que eso presentas, ellos lo estudian, te miran las redes sociales si realmente estás preparando o no, te lo miran, ¿eh? Porque no ha pasado con algunos, y automáticamente te dicen, mira, pásate a este regional o a ciertos campeonatos para hacer el primer test paper. Si tú llegas a hacer el 75, el 90%, creo que es, el 90%, fíjate, está aquí, ¿cuánto es el 90%? 90, ¿no? Si tú tienes el primer test, el 90%, pues posiblemente con tu currículum pues ya te da el ser juez regional, ¿vale? A continuación,
bueno, pues sigues juzgando como regional hasta que tenga varios campeonatos y tú solicitas volver a hacer la prueba para Pro Qualifier. O sea, para juez profesional de los Pro Qualifiers, de cualquiera, de Pro Show, ¿vale? Tenemos un caso aquí en España que no ha sido competidor nunca y su currículum solamente ha sido estadístico de la Pro League, Segis. Y Segis, lo que pasa es que se ha chupado todos los campeonatos como estadísticos desde que empezó prácticamente. Y Segis pues tenía muchas ganas y él cada campeonato no hacía, o sea, hacía test paper por su cuenta, se ponía y hacía como los jueces. Y luego, cuando ya él vio y me mostró, Emilio, yo me siento preparado. Y él se presentó, lo mandamos y se lo aceptaron para que hiciera el test paper. ¿Me entiendes? Y ha hecho los 2 test papers, bueno, solamente ha hecho, él es juez de regional, nada más. Entonces, ahora le toca juzgar, de hecho ya se va a Alemania dentro de un mes, tiene que irse a Alemania a juzgar. Y ahora hay muchos jueces en Europa Regional, hay muchos jueces regional porque se han hecho de todos los países, e intentan, a nivel de costo, porque para ellos un juez da igual, ellos no miran la nacionalidad. ¿Habéis dado cuenta que aquí, cuando uno compite, no hay banderas? No enseñan banderas. De hecho, cuando alguien va a sacar algo porque todavía tiene en la cabeza que puede enseñar la bandera de su país, no. Aquí no fomentamos o no se fomenta que tú seas de un país o de otro. No se premia eso. Y a nivel de los jueces igual. O sea, los promotores ponemos vienen de tal, pero son jueces. Da igual que sean regional o pro qualifier o lo que sea. Vale. Emilio, una pregunta. Ahora que estás hablando de jueces, una preguntilla que yo te quería hacer para que quede claro a la gente, incluso a nosotros un poco, porque a veces nos perdemos y demás. ¿Cuál es concretamente la manera de puntuar? O sea, sabemos que hay un juez central, que es el que manda, pero o sea, todos los demás, la labor como tal, ¿cuál es? ¿Aconsejar? No, o sea, ¿qué labor tiene? En un campeonato Pro Qualifier, que es un campeonato ya fuerte, o un Pro Show, funcionan todos igual. Y un regional, por supuesto, pero que en un campeonato de esos, el que viene el juez que central siempre es un juez del Olimpia, ¿vale? Entonces, el criterio que tienen es el criterio de lo que tú has visto. Cuando alguien me pregunta, Emilio, ¿qué es lo que se está? Digo, ¿tú has visto el Olimpia? No. Pues mira, vete a ver todas las categorías del Olimpia y ya sabes lo que se va a jugar. ¿Me entiendes? Pues mira las bikini, mira las wellness. Mira, esos son los físicos. Pero yo creo que quiero cambiar me dijo una wellness. Emilio, yo quiero salir a competir con una coleta. Digo, vale, muy bien, me gusta. Pero ¿tú has visto alguna Olimpia de las top 6 que lleven coleta negra? No. Pues te aconsejo que emules lo que hay. Si luego tú triunfas y te quieres hacer una coleta, pues háztela. ¿Me entiendes? O sea, tienes que fijarte mucho de lo que se está jugando en el Olimpia. Entonces, el juez central viene y te juzga, te marca. Nosotros va saliendo los competidores y vamos poniendo, venga, el primer colado, segundo colado, tercer colado. Depende del número de competidores, ¿vale? Si hay 10 competidores, pues van saliendo uno, este para el primer colado. Este tiene para el segundo, este para el primero. Entonces, a lo mejor salen dos call-out, ¿vale? Entonces, cuando ya salen las primeras comparativas, cuando dice first call-out, se suman todas, el juez central tiene al lado el juez derecha, el que tiene la mano derecha, generalmente, es el que le va a sumar todos los puntos y le va a decir, mira, estos son el primer call-out. Si coincide con los del juez central, perfecto. Si no coincide, pues a veces si habéis dado cuenta que en vez de salir 5, te salen 6 o te salen 7. ¿No habéis dado cuenta que a veces salen más y otras veces salen menos? Sí. Pues salen 5 es porque tenéis muy claro que ese es el primer colado. Todos los jueces han visto que son 5. No hay una unanimidad. O sea, hay una unanimidad. Pero si tú ves que salen 7 o 8, es porque 5 lo ha elegido el juez central y los otros son los que han salido de extra. Del prejuzgueo de los demás jueces. O sea, que la opinión de todos cuenta, aunque el juez central es el que lidera, es el que lleva el timón, ¿vale? Porque el juez central no es Dios, se puede equivocar. Entonces, cuando tú has sacado esos 5, yo tengo 5, yo soy juez central y saco 5, y ahora los demás jueces me han dicho, no, mira, aquí hay 2, este y este, uno me dice uno, otro me dice otro, y yo lo incluyo y los veo. Y posiblemente, cuando lo empiece a colocar, se me quedan 5 en medio que no son los 5 míos, porque realmente esos 2 no lo había visto yo bien. ¿Entendéis? Sí, sí. Entonces, en ese primer call-out
cuando ya está hecho. Generalmente no piden más. Si hay una rivalidad muy fuerte entre 3, 4, sacan los 3, 4 y luego dejan el quinto y el sexto para el segundo call-out, que ya hay más para poder lidiar. Cuando tú ves en un campeonato 3 que tienen físico para ganar, eso lo van a sacar, los 3 primeros. Y a lo mejor no sacan más porque luego van a poner, el segundo call-out ponen a 7, 8 para que se peleen por ese cuarto y quinto puesto. Vale. Vale, pues yo creo que ha aclarado entonces. Pues Raúl o Paco, que no habéis hecho todavía ninguna pregunta. A ver, es que ha ido rondando temas diferentes y podríamos haber opinado también. Entonces, habéis dicho una palabra muy importante respecto a lo que estáis hablando y es la palabra fórmula. Palabra fórmula, es decir, la NPC, y en eso estoy de acuerdo, aún es muy nueva con este proyecto y hay que sacar fórmulas. Yo recuerdo cuando empezó los primeros campeonatos en vista de ganar carnet profesional, los primeros Pro Qualify, que una persona, si salía solo en una categoría, sin rival, se le daba el carnet profesional y obviamente pues fue algo nuevo y se cambió y se sacó la fórmula. Por ejemplo, este año también a debatir en el que serán 2 carnets profesionales por categoría, corregidme si me equivoco, y ha pasado que el mismo competidor gana el carnet el mismo competidor en 2 categorías, claro, y ahí nos hemos quedado todos diciendo, claro, esto matemáticamente es posible, pero hay que sacar la fórmula, obviamente. E igualmente me quedo con lo que se ha hablado al principio. Uy, se nos ha ido Emilio con tanta fórmula. ¿Se ha ido o se ha ido, no? Claro, que se ha desconectado, ¿no? Sí, parece que sí. Coño, por una vez no le ha gustado la fórmula. Raúl, no le ha gustado tu fórmula. Ahí está. Ahora. ¿Pero se escucha o no? A ti sí que te escucho yo, a él no. Emilio, que te has quedado mudo con la fórmula. El audio, Emilio. Conecta el audio. Tienes que hacer lo mismo que te pasó al principio, volverle a dar al audio, porque te has desconectado. Hola, chicos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Vale. Hasta lo mismo que antes. Y una de las cosas que hemos dicho al principio sobre el tema de los regional, que me parece muy bien el tema de que se vuelva a competir en un regional, porque al final creo que se va buscando la fórmula para que todo esto funcione al 100%. Entonces, claro, va con el tema que habéis hablado al principio y al final sí estoy de acuerdo en el que todavía en la IFBB Pro Liga hay que buscar la fórmula. Incluso creo que a nivel profesional se siguen buscando fórmulas, porque primero se puso el tema de puntuación, ahora se quitó el tema de puntuación y bueno, yo creo que al final no sé qué fórmula estarán buscando, pero supongo yo que estarán buscando una fórmula. A ver, es difícil, mira, que nosotros lo vemos desde aquí, pero es difícil manejar todo un planeta Tierra, ¿eh? Es muy difícil porque cada uno tiene sus problemas. Entonces, como tú dices, Raúl, se han mejorado cosas. Ten en cuenta que este año ha habido el Olimpia con 400 atletas, el Olimpia con más alta participación de la historia. Han visto que eso no puede seguir así porque al final pierde hasta su atractivo. Entonces, ya se han hecho una fórmula, ¿vale? Solamente van a ir los que ganen, pero también hay muchos campeonatos. Este año va a ir mucha gente. Algunos repetirán porque, o sea, no van a dejar que... O sea, si yo compito y gano, el año pasado hay una atleta española que ganó 8 veces. Ivana ganó 8 veces. Pues 8 atletas que no han ido, porque ella es la que ha ocupado esa plaza, ¿vale? O sea, que eso puede pasar. No tanto, pero sí. Y luego, otra de las cosas... Sabéis que aquí ahora mismo tenemos un nuevo profesional, el primer profesional de la historia de España en wheelchair. No sé, os lo voy a presentar para que lo tengáis y hagáis eco del chico. Y él se llama Óscar. Y Óscar, lamentablemente, llevaba ya un montón de campeonatos, compitió los regional, compitió los Pro Qualify, pero claro, ¿qué ocurría? ¿Contra quién competía? Contra él solo. Entonces, la Pro Liga ha dado una nueva opción para poder conseguir la Procar. No sé si vosotros lo sabéis, pero os lo digo, que es... Si tú compites solo en fitness o en wheelchair o cualquier categoría de culturismo femenino que solamente van 1 o 2 o 0, o tú solo, si tú compites y crees que tienes nivel, en ese mismo, cuando termine el campeonato,
pues le pides el feedback al juez central y automáticamente mandas todo esto. Tienes un plazo de unas horas, o sea, no sé cuánto tiempo es. Una semana, ¿no? 2 semanas, 14 días. 14 días, quiero recordar. 14 días tienes para pasar ese informe para solicitar tu Procar, porque tú qué culpa tienes de ir a un campeonato y no hay el número, no hay 5 para poder hacer una categoría Procar, o sea, una Procar. Bueno, pues se ha dado y este chico ha conseguido así su Procar y va a competir este año ya en Inglaterra en agosto. Se llama Oscar. Te toca, Paco. Y una preguntilla con esto. ¿No crees tú que eso es un poco, joder, ha ganado la Procar sin competir contra nadie? ¿No crees que eso habría que darle una vuelta y cambiarlo? Claro, pero le están mandando un informe y te lo van a determinar desde allí. Tyler te va a decir si estás o no estás para nivel, ¿me entiendes? O sea, no, de todos los que se han tramitado este año, que han sido unos cuantos, al único que se le han dado ha sido este chico. ¿Vale? O sea, que no es algo que, compito yo solo, voy a pasar el informe. A ninguna de las que han venido que han hecho fitness, porque su coreografía han sido muy, muy, muy malas, y no tienen el físico, o sea, que no la van a dar a Procar. ¿Ok? Vale. Vale, a ver, que yo llevo un ratico aquí escuchando sin hablar. Emilio, vamos a ver. Todos sabemos que, bueno, NPC, los Manions, es lo que te digo, no, Federación es una empresa, ¿vale? Como buena empresa tiene que mirar por sus intereses, está vendiendo y lo está haciendo muy bien el tema de los carnet pro para tener, bueno, es el requisito, lo que todo quiere, el que todo ansía, ese carnet pro, ¿vale? Que me parece estupendo y dar más facilidades porque ahí hacemos una liga más grande que supongo que ellos desde arriba lo ven como que estoy engordando mi vaca y contra más grande sea, mucho mejor, ¿vale? Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Pero creo que se está perdiendo un poquito lo que es el culturismo amateur, ¿vale? Y yo por lo que veo aquí en España, ¿vale? Ellos les interesan muchos pros, muchos atletas para ellos tener su liga mucho más grande porque, bueno, siempre ha sido, pues es lo que decimos, cuando estaba la Unión, ellos eran la Liga Pro y al nivel amateur, pues todo el resto, ¿vale? Pero aquí en España, por ejemplo, lo que veo yo es ese vacío de los iniciados, ¿vale? Que sí, un novice y tal, pero una vez que has competido en novice, te quedas ahí. Yo, por ejemplo, ahora mismo, como entrenador, tengo chavalitos que, bueno, pues están progresando, son principiantes en el sentido que ya llevan unos añitos, pero bueno, tú ya sabes como yo pienso que decir, bueno, ve despacito, no vamos a correr, enséñate, edúcate, aprende a la base de entrenamiento, de buena alimentación y luego ya veremos, ¿vale? Yo siempre intento ahí darle ese enfoque. Pues yo ahora mismo tengo un montón de chavalitos que incluso les da respeto salir a NPC, porque es lo que decimos con los regional. ¿Sabes con quién me voy a enfrentar? Un tío que va buscando la tarjeta pro, ¿vale? Y entonces ya como lo que decía Raúl de fórmula, ¿no? Como empresa, yo creo, y tú lo estás viendo aquí en España, que a nivel amateur hay otras federaciones, otras asociaciones que, bueno, le están funcionando muy bien porque creo que hay ese vacío de esa gente que, o aparte, Emilio, tú lo has comentado antes, remontándonos a nuestros tiempos y tal, nosotros y gente competía durante años en provinciales, en regionales, habían hecho el intento a nivel nacional, que ya era un salto muy de eso, y decía, bueno, pues no, mi nivel está aquí, yo quiero competir y compito y estoy años compitiendo porque es lo que me gusta, ¿no? Y es lo que yo creo que ahora hay ese vacío y vemos otras asociaciones que están proliferando ahí. No tienen en cuenta, no sé, tú que estás ahí en contacto, de decir, hostia, pues si quiero hacer todo esto mucho más grande, quiero dominar lo que es el culturismo y tal, vamos a dedicarnos un poquito a esta base para que desde la base luego todo sea mucho más grande. Paco, es que es difícil. No, o sea, no, sí, lo sé, Emilio, lo sé. Dime, Dufour. No, yo voy a la siguiente pregunta. Ahora contesta Paco primero, claro. Vale.
es difícil. Lo que tú dices, de que ahora mismo, desde hace unos años, antes nada más que existía la Federación Española de Fisiculturismo, afiliada a la IFB International. Y no había otra. Y esa era la que tenía todo el poder porque lo tenía todo. Hoy en día tenemos otras muchas asociaciones que están funcionando muy bien y que realmente han vuelto a resurgir gracias a que se ha perdido el miedo ¿a qué? A las sanciones, porque teníamos una cosa en la cabeza que eran sanciones desde pequeñito, ¿me entiendes? Y da cosa escucharlo ahora. Dice, bueno, hay una generación que ha salido ahora última que desconoce de dónde venimos nosotros. Mismo Pradels le está dando lecciones de historia de lo que hemos vivido nosotros, porque Pradels es un chaval que ahora ha llegado a profesional, pero a él le preguntas quién es cualquiera de los que nosotros hemos conocido como dirigentes y no conoce, no sabe, no entiende. ¿Vale? Entonces, ahora esas asociaciones que tú estás diciendo y otras federaciones que hay en España están funcionando y tienen que funcionar, todo tiene cabida. O sea, yo creo que el poder no se trata de eso, o sea, de tener la mano cerrada, sino deja que compite cada uno, que puede ir a donde le dé la gana. ¿A ti te apetece ir al campeonato del Mr. Universo de la federación, de lo que sea? Chicos, disfrútalo, ¿me entiendes? Que Emilio Martínez no está en contra de eso. Si es que eso es lo que hemos intentado hacer siempre, ¿me entiendes? Ahora, cuando tú ya tienes un nivel o quieres desde primera hora competir con nosotros, tienes las puertas abiertas, que sí es verdad que tienes que tener cuidado donde los campeonatos que elijas. En un regional, si te aparecen este tipo de gente que que me ha estado diciendo antes él, que son gente que son campeones y quieren competir en un novice o un true beginners, que la palabra true beginner lo dice, es primera competición. Pero claro, es la primera competición que compites con nosotros. Por lo tanto, realmente tú mismo te estás engañando un poco, ¿vale? Te acoges a eso porque tú es la primera vez que viene, pero eso ya es la persona en sí, no es el promotor. El promotor, yo no le puedo decir, no puedes competir. Tendrías que ser tú, que se te cargue la cara de vergüenza, que va a haber con chavales que están empezando, ¿vale? Entonces, lo demás, mira, hay un campeonato que no hemos traído todavía, que llevo este año, llevo en la intentona, lo voy a traer para el año que viene, que es el Ben Weider, es un Ben Weider natural, ¿vale? Que es con control antidoping. Y dirás, bueno, la NPC tiene eso, sí, tiene un campeonato que se está haciendo en Inglaterra, en Francia, sí, en Amsterdam. Tiene algunos, sí. Sí, tiene ese campeonato que además se llama Ben Weider porque Ben Weider prodigaba el tema del control y demás. Y es un campeonato que quiero empezar a moverlo porque hay muchísimos chicos naturales que no toman sustancia, que todavía no lo han empezado, y les gustaría competir en un campeonato de prestigio como los que hace la NPC. Bueno, pues esa es otra opción. Pero claro, son opciones que yo voy a relentín, yo voy poco a poco. Cada año vamos a intentar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Acordaros cuando empezamos en el 2017, lo que teníamos, o el 18, mejor dicho. O sea, no tenemos nada. Hoy en día ya estamos hablando de que, bueno, se habla mucho de la Pro League, de la NPC y de los campeonatos nuestros. O sea, hay que tener un poco de paciencia. Yo sé que la paciencia no es la virtud de los españoles. Aquí todo lo queremos ya por derecho y sin nada a cambio. No, yo no. Yo me quejo y voy para adelante. Vale, bien. Pero aquí se trata de eso. Que todo el mundo, si tú me estás diciendo esto, si tú tienes chavales que pueden acá competir, que compitan, que disfruten, ¿me entiendes? Pero tú mismo has traído atletas a nuestros campeonatos. La cara de esos chicos yo la he visto. Esa cara no es normal, Paco. Y tú lo sabes. Cuando un chico viene y se queda así sorprendido de que, ¿esto qué es? Pues esto es la NPC. ¿Me entiendes? Pues entonces... No, Emilio, sí, escúchame, sí, aparte, como organizador y tal, bueno, y aparte, desde que yo te conozco, o sea, y como promotor de campeonatos, y, o sea, yo chapó, y siempre te lo he dicho, o sea, en España ya en la Unión, cuando estábamos todos juntos, que eso, ya habías hecho campeonatos muy buenos, pero ahora, es lo que decimos, ¿no? Ahora ha cambiado todo tanto y es un poco, pues, decir, vale, pertenezco a NPC, pero quiero, ¿sabes? Emilio, es que tú ya sabes, yo miro todo desde el punto del atleta, de los chavales, de la esencia, ¿no? Ya, sí, sé que es una empresa, que tal, que cual, pero no sé, crear eso, decir,
una organización perfecta que no tenga, o que tenga los menos huecos posibles, ¿vale? Pero los chavales, escúchame, encantadísimos. Y aparte, la sala Space es súper espectacular para organizar eventos, luces, espectáculos, es increíble, ¿no? Y en ese sentido, sí, aparte, todas estas cositas es por intentar dar un poquito opciones y que se tenga un poquito en cuenta por intentar mejorar un poco el tema, ¿sabes? Yo creo que aquí la única opción, aparte de que, bueno, otra fórmula es el Benway natural, que yo personalmente lo veo muy bien, sería hacer un campeonato únicamente de principiantes. Pero claro, ahora tiene que haber un promotor, que el promotor quiera y le sea rentable. Es que tampoco hay otro Esos son los que más dinero dan. Pero bueno, mira, aprovechando que has sacado lo de que está además mucha gente comentándolo, el tema del dinero y tal. Y es algo de lo que la gente, bueno, pues estamos hablando que al final realmente, evidentemente, ahora mismo todos, porque todos ganamos dinero con el culturismo, eso es innegable, se gana más dinero que nunca con el culturismo, pero es un hecho y es de algo de lo que la gente habla, y estamos viendo en los comentarios, y es el tema de las inscripciones, Emilio, porque es un hecho que las inscripciones son muy elevadas. O sea, cuando lo pagas en último tramo, un Pro Qualifier te vas a 300 euros. Entonces, al final eso, que queda muy bien decirlo, y es un hecho, porque los campeonatos, los que hemos competido en otras siglas, sabemos que los campeonatos han dado un salto de calidad. Pero como tú bien dices, hay chavales que no han conocido ese otro culturismo. Entonces, ¿cómo casas el explicar a esos chavales que se gastan una pasta en preparación, que por ir a un campeonato, que valen, que tienen que pagar una inscripción de 300 euros, ¿dónde encajas eso con el, bueno, esto se hace por el atleta? Al final salen, están 10 minutos, 5 minutos en el escenario, porque es un hecho, porque las competiciones van a 1000 por hora muchas veces, y al final lo que queda es deportistas que o no tienen, de primera experiencia se van a gastar, bueno, es cierto que los regionals son un precio asequible, pero de primera experiencia se van a gastar 100 euros más o menos en una inscripción. Y ya la segunda experiencia, si quieren ir a un Pro Qualifier, son 300 más. Entonces, al final la gente dice, o sea, es que esto de competir ya es algo, un lujo. Entonces, al final, ¿por qué siempre todo repercute en el eslabón más débil, que en este caso es el competidor? Vamos a ver, escúchame, Dufour. Sí, está todo, yo eso hasta ahí lo entiendo todo. Pero no nos confundamos. Todo por el atleta. Esa frase la escucho mucho y no entiendo. Muchas personas, no, es que esto tiene que ser por el atleta. El atleta paga un preparador. El preparador no prepara por el atleta. Gracias. Sí, eso lo he dicho, que ahora mismo todo el mundo gana el culturismo, pero evidentemente hay que dejar claro que, por ejemplo, se pueden abaratar costes de algún lado. O sea, es así la vida. O sea, vamos a ver. Nosotros, todo hoy en día, con el principio de año, todo ha subido. Los campeonatos siguen costando lo mismo. Sus 250, 260 en lo que son, en primera instancia, y creo que es al final, el último tramo de la semana, o 15 días, no me acuerdo, son 300, o 350 del Olimpia. El Olimpia es todavía más, ¿vale? Entonces, el planteamiento ese es el que hay. O sea, si tú vas a competir 2 o 3 veces, pues es lo que te va a gastar. Lo que me encuentro, yo me encuentro a nivel que yo doy la vuelta al mundo, me encuentro a atletas que han competido en un regional nada más en España y se van a competir a Suiza. Y no entienden muy bien el idioma y encima llegan y no compiten y se vienen a la vuelta con 1000 euros menos que lo que le ha costado el viaje, la estancia y demás, ¿vale? Ya no sé, sin contar la inscripción. Y casos de eso me he encontrado algunos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día, o sea, el culturismo no es algo asequible. Es decir, esto lo hago yo con 3 euros. No, porque hoy en día, en nuestras fechas, sí, porque no habían preparadores. Habían colegas, o estaba el maestro o el gurú del gimnasio que te ayudaba por la cara. Pero hoy en día por la cara no ayuda a ninguno. Todo el mundo tiene su, apartado de preparación. Después está la suplementación. A o B, me da igual. Que la A, que la B, igual de cara. Entonces, sumamos todo esto y luego queremos viajar fuera, porque no queremos competir solamente en España, queremos competir fuera. Al final, que el promotor, yo tengo que pagar como promotor, venga, vamos a ver, un Olimpia me sale aproximadamente unos 250, 280 mil dólares.
entre la FI, los viajes de los jueces, que son 5 jueces que vienen de fuera, me ahorro los que vienen de aquí, pero también cobran, medallas, alquiler de local, ok. Todo eso, pues tengo que tener muchos competidores para amortizarlo y ganar dinero. Porque, como yo te digo, yo no lo hago por la beneficencia. O sea, yo hacer campeonato por la beneficencia. Evidentemente nadie... No, yo te voy a decir cuando hacía campeonato por la beneficencia. Cuando empecé en todo esto, yo lo hacía y no lo hacía buscando ningún tipo de interés. Por eso hacía esos campeonatos cuando nadie en España hacía ese tipo de campeonatos. Evidentemente, Emilio, nadie hace un campeonato por la beneficencia. Solo faltaría, pero también concordaremos, y eso, a mí, yo hablo como preparador. Aquí vamos a obviar que yo ya he competido, porque yo, y siempre lo he dicho de forma pública, a mí el trato que se me ha dispensado en NPC como deportista ha sido excelente en todo momento, mucho mejor que el que he recibido en otras. Eres amigo de Emilio, vamos a ver. Pero por otra, no, tú sabes que se comenta que no somos muy amigos. Pero por otro lado, concordaremos, Emilio, que evidentemente aquí las cosas, lo que se paga, el que quiera pagar lo paga, pero concordaremos, y en esto yo me he visto como se lo he tenido que explicar alguna vez a alguna persona, repito, no ha sido mi caso, por ejemplo, cuando se habla de gastos, concordaremos que, por ejemplo, que el entrenador pague sábado y pague domingo, al final es un gasto redundante, que yo entiendo que... Y recurro un poco a lo que dice Raúl, que hay que buscar fórmulas y encontrar que el atleta, como bien dices, ya que el atleta se gasta tanto dinero, que es cierto, que el atleta se gasta muchísimo dinero, que encontremos entre todas las fórmulas de que se pueda abaratar de alguna forma, que al final es el más perjudicado, es el eslabón débil de la cadena. Tú te cuenta una cosa, lo que has dicho del preparador. El preparador paga una entrada para estar en el backstage, ¿vale? Y tú compites solamente un día, pagas un día. Si resulta que si tú 2 días no vas a competir nunca. Tú vas a competir un día. Si el preparador tiene otro atleta que va a competir otro día, pues si haces crossover puedes competir 2 días. Sí, pero vamos a ver, volvemos a la misma. Tú estás pagando 2 por competir en el crossover, dos pagos diferentes. Y tiene un descuento. Puedes competir en 2 días. Pero puedes competir en 2 días. Y el preparador tiene una entrada doble que le cuesta más barata. No paga 2 entradas. Y con la diferencia, que tú a lo mejor no te has dado cuenta, pero con los que han ido fuera a Estados Unidos a competir, o en Europa, la entrada de entrenador, nosotros aquí la tenemos con silla VIP. Luego se sienta a ver el campeonato. Sí. ¿Vale? O sea, que no está pagando solamente por estar detrás, porque lo que queremos, este año me ha llamado alguno, Emilio, ¿cuántas entradas puedo tener backstage? Digo, mira, intenta tener una, máximo, si tienes que tener a tu mujer, porque tienes que tenerla ahí al lado, 2. No me vengas con 5, porque lo único que hace es estorbar y joder al resto de los competidores. Bien. El que va a Estados Unidos a competir paga $300 por una entrada de backstage, y ahí está Raúl, que Raúl ha estado conmigo. En mi tiempo, $200-250 pagaba el entrenador, vamos, sin ninguna duda. En la Liga Pro. Estamos hablando de la Liga Pro. No, o sea, vamos a ver. Es que la entrada era lo mismo para el amateur que el pro, ¿eh? Sí, el promotor pide. Pero a lo que estamos hablando es de la situación de los principiantes, Emilio. Yo te repito que a mí, que llevo 30 años compitiendo, te hablo de mí como competidor, Sergio Dufour como competidor, a mí me da igual pagarlo, ese dinero, porque entiendo que repercute. Lo difícil es explicárselo a una persona joven, ¿vale? Un principiante. Un principiante, ¿cuántas personas necesita en el backstage? ¿De qué? ¿Cuántas personas necesita un principiante en el backstage? Bueno, escúchame. Necesitaría una o ninguna. Las que pretende meter es otra cosa. Eso es. Entonces, lo que intento también evitar con el backstage, que no sea numeroso, que sea lo justo, pues yo entiendo que tiene que tener por lo menos una persona, lo puedo comprender, ¿me entiendes? Es los robos, porque en un backstage donde entran 4 o 5, es imposible que no hayan robos, porque al final nadie sabe lo que ha pasado allí. Pero ya no digo robo económico, robo de una... O sea, yo he tenido chicas que los tacones se las ha tenido que buscar Verónica o se las ha dejado otra atleta que acaba de terminar porque los tacones los ha perdido. ¿Cómo los va a perder los tacones? Estamos ahí, ¿vale? Y hablo de una cosa que le jodes la preparación a unas chicas, porque no tienen sus tacones y va a ir con unos tacones que no saben ni andar con ellos, ¿vale? Entonces, esas cosas del backstage, y tenemos un precio
para que pueda verlo en directo, sentado en VIP. Cuando termine, se puede sentar en VIP y puede estar en el backstage. No lo veo excesivo el precio que nosotros tenemos en la Pro League aquí en España. Además, no es el mismo ni en el resto de Europa. Que cualquiera de los que vayan al resto de Europa se darán cuenta. Pero si yo que te hablo es del gasto en general, Emilio, de la suma de gasto general de... Es que, gordo, tú estás pagando por competir en una competición donde, primero, no hay butacas de plástico que te vas a romper, hay una pantalla LED gigante, donde la luz y el sonido es perfecto, donde tú el trato Emilio, que tienes... Sí, te repito que me lo estás diciendo a mí, pero el problema es que tú mismo has dicho que hay chavales que no entienden de dónde venimos. Claro, tú mismo lo has dicho, Emilio. Entonces, claro, es muy difícil hacerles ver lo contrario. Yo te repito, yo he ido a ti y te he dicho, Emilio, 8 entradas, ¿vale? Pero estamos hablando de explicárselo a los chavales, ¿vale? Que está bien que vengas al programa, oye, estás cojonudo y expliques las razones. Pero si tú miras los comentarios que hay en el chat, son los que yo me limito a manifestarte lo que se está diciendo en el chat, ¿entiendes? Yo, como competidor, yo te lo he pagado encantado. Y mi mujer, de hecho, me ha dicho, no, yo donde vengo es aquí, que aquí me sientan bien. Pero a lo que vamos es cómo le transmites eso al competidor joven. Ya. Es difícil, porque es lo que no han vivido lo que tú y yo hemos vivido. Exacto. Mira, tu mujer, por ejemplo, ha dicho lo mismo, que solo debería entrar el entrenador. Escucha, de todas formas, yo creo que aquí hay una cosa... Ella lo vive. Porque ella lo vive. Claro, de todas formas, aquí yo creo que hay una cosa y es que se está, a lo mejor, se está buscando al promotor, que en este caso es Emilio, justificar los pensamientos de la gente. Es decir, si a un chaval le parece caro que no vaya, y te voy a decir por qué, porque a mí pagar por un concierto en el que voy a estar con 1000 personas al lado saltándome y tirándome bebida y pagar 80 pavos por estar en una plaza de toros de pie, tampoco los pagaría. Entonces, ¿qué hago? Pues no voy. ¿Sabes? O sea, yo creo que... Y no se le pregunta al cantante, ¿no te parece cara la entrada? O sea, yo creo que hay cosas que el promotor no tiene que justificar, al que le parezca caro que no vaya y ya está, ¿sabes? O sea, yo creo que hay cosas que hay gente que paga 100 pavos por una cena en un restaurante por ahí y porque sí, ¿sabes? O sea, os voy a trasladar una pregunta. ¿Cuánto creéis que debería de pagar un atleta porque le prepara un buen preparador? Depende de lo que... Mensual, por ejemplo, mensual. Una cosa... Yo a mí más de 100 euros me parece desmedido. Vale, yo lo veo bien, yo lo veo correcto. Y tú sabes perfectamente que hay preparadores en España que están cobrando un poquito más, bastante más. Bueno, de todas formas, cuando un preparador te cobra 100 euros al mes, obviamente no va a ser un mes, va a ser mínimo 3-4 meses. O sea, que se te va ahí en ese preparador 300, 400 pavos. He dicho de media. Sí, pero que te digo que hay preparadores que están cobrando pues de 5, 8 y 10.000 pavos al año por una preparación. Y todos los que estamos aquí sabemos que no la vale. Sí, pero Emilio, entiende que 5, 8 o 10.000 euros o 100 o lo que sea, no lo paga, y es de lo que estamos hablando aquí, del caso de un chavalito que empieza. Lo que estamos hablando, a mí yo lo pago encantado, porque he competido creo que este año 6 veces. Vale, yo he pagado 6 veces. He competido 6 veces. O sea, yo no tengo problema con eso. Lo que hablamos es lo que ha dicho Paco, del deporte de base. No, pero... Es lo que estamos hablando. Pero de todas formas, que sea principiante no quiere decir que no tenga pasta, ¿no? O sea, no, lo mismo es un principiante y los padres, yo qué sé, son forrados. Ni que sea avanzado tampoco quiere decir que no la tenga. Yo creo que esto es un poco más trascendental que todo lo que decís. Mira, hoy en día NPC es la que maneja todo el cotarro. Hoy en día la gente, por aparentar en las redes, quiere estar donde se maneja todo el cotarro. Hoy en día todo el mundo se cree que tiene derecho a estar en todos lados cuando no es así, ¿sabes? O sea, hoy la gente pide muchos derechos. No, pero es que es muy caro, es que es muy no sé qué. A ver, que toda la vida ha sido caro, que el que quiere un chalet de 500 metros cuadrados los paga y el que no, pues no. Esto es así. Entonces, yo creo que es que parece como que también estamos ya intentando que todo el mundo tenga derecho a todo cuando no es así, ¿sabes? O sea, no tienes por qué tener derecho. Robert, que empezaste a competir con 20 años, tío. Sí, y yo no viví esa época de ahora, pero también reconozco, tío, que yo, por ejemplo, no quiero entrar en un backstage con Elena y que estemos 200 personas que no se pueda Elena ni tumbar. Pues prefiero que paguen una entrada y que sea más exclusivo. Es que también hay que ver dónde vas y dónde no vas, por ponerte un ejemplo. Pero que estamos hablando de chavales. Estamos hablando de chavales, no de nosotros. Estamos hablando de chavales. Yo es como lo veo. Es mi punto de vista. Entiendo que
Y no digo que el sponsor no tenga, o sea, pero que el organizador no tenga que ganar dinero. Porque yo entiendo que cuanto más dinero gane el organizador, más interés va a tener en hacer campeonatos. Nos ha jodido. Nadie va a hacer un campeonato para perder dinero y va a seguir haciéndolos. Eso sería tonto. Pero lo que hablo es de buscar fórmulas en las que el asesor. La única fórmula sería darle un cupón de descuento, ¿no? A un principiante, algo así, ¿no? Algo así, claro, exacto. Buscar fórmulas. Emilio, o sea, evidentemente el sponsor, el organizador arriesga y tiene que ganar pasta. Y tiene que ganar cuanta más pasta mejor para seguir haciéndolo. Eso es impepinable. El promotor arriesga y a veces pierde, ¿eh? Exacto. Entonces hay que buscar una fórmula de que el promotor pueda seguir haciendo campeonatos de calidad, de que se gane sus billetes, que a mí me parece cojonudo, pero evidentemente que a competidores de un nivel más bajo, o sea, por ejemplo, mismamente, tío, en la categoría en la categoría beginner, true beginner, para fomentar el deporte de base, dejar la mitad de precio. Creo que es una buena iniciativa. Sí, mira, sería una buena iniciativa. Aquí, o sea, el que va a un Pro Qualifier, pues que lo pague. Te vas a llevar un carnet pro y vas a poner en Instagram que eres IFE Pro, pues paga los jurdeles. Pero yo lo que hablo es del deporte de base, que creo que una fórmula cojonuda para fomentar un true beginner sería decir, pues que los true beginner en este campeonato no pagan, por ejemplo. Como si hay que repercutirlas luego en los que sí tienen que pagar, que son los del Pro Qualifier. Porque yo no hablo del Pro Qualifier, ¿eh? Yo hablo de los True Beginner, que es lo que quiero que quede claro, que aquí yo hablo de fomentar el deporte de base, que es lo que ha sacado Paco Bautista. Sí. Lo que pasa, una cosa, a ver, para aclarar una cosa, que es que el deporte de base debería partir de las federaciones, que no existen, ¿vale? Pero un empresario como tal mira por ganar dinero. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar deporte de base, federaciones, con ayudas gubernamentales, porque aquí nadie está hablando que el gobierno también aporte dinero, como aporta para otros campeonatos que son olímpicos o demás. De eso no estamos hablando. No hay un plan dado para culturistas. Y de eso no estamos hablando. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del organizador o de la situación que vive hoy en día? Y se habla del organizador y del promotor, pero desde ahí arriba piden. O sea, que todos los años hacen una reunión y cada vez quieren más. Claro, pues eso es a lo que yo voy, que hay que separar un poco, promocionar el deporte y tal, que eso es trabajo de las federaciones, y otra cosa es hacer espectáculos deportivos, que esos son para sacar dinero y punto. Pero precisamente esto también tiene cosas buenas y malas. Y yo te quiero hacer una pregunta, Emilio, porque a mí hubo una cosa que no me quedó clara. Casi todo el mundo te acusó a ti encima. Cuando creo que la culpa no es así, te voy a explicar por qué. Yo organizo eventos deportivos, pero están relacionados con los coches, ¿vale? Y tú cuando alquilas un circuito, por ejemplo el Jarama, hay dos opciones. O que el organizador, en este caso, que soy yo, ponga los medios indispensables para la correcta organización, que son pues ambulancia, esto, lo otro, lo típico, ¿no? Esto viene por lo de la chica esa que falleció. Pero, según la ley, en última instancia, si el organizador no lo hace, el que cede la instalación, el que cede el local, está obligado a ponerlo él. Es decir, si yo no quiero contratar una ambulancia, me la pone el Jarama. Eso sí, me lo mete en el precio, claro. Pero en última instancia es el que cede la instalación, el que tiene la obligación de que esos requisitos se cumplan. Y yo recuerdo que aquí mucha gente culpaba al organizador, y yo no tengo muy claro si es del organizador o el que cede el evento, que según la ley, en última instancia es del que ha cedido el local, del que ha cedido la instalación, que no sé si sería el ayuntamiento o quién sería. Entonces, lo único que hay es una persona que falleció porque le tocaba, y lamentablemente no podemos estar viendo culpables porque esta mujer vino ya tocada de un campeonato en Portugal que tuvo que ir cuando terminó el campeonato al hospital y sin hacer caso o haciéndole caso omiso a lo que le dijeron en el hospital, continuó la preparación una semana más o 2 semanas más, creo que fue. Y aquí llegó ya la mujer, pues ya en el registro ya estaba fría y blanca. La mujer, pues bueno, pues ya tenía los riñones pues a punto de estallar. Sí, a ver, cuando eso te pasa es porque estás ya en las últimas. No dio tiempo para más. Ten en cuenta que nosotros, de donde estamos, al hospital está a 10 minutos, ¿me entiendes? O sea, al hospital de Alicante. Y la ambulancia vino cuando se la llevó. Sí, que parece que tardó una eternidad, porque en esos momentos los minutos son horas. Los minutos son horas. Esa mujer estuvo en mi pecho hasta... Pues yo iba con una camisa blanca y luego tenía la camisa blanca, toda la cara de ella
en ella, ¿no? Marcada. Lo pilló en el tinte y no era cuestión, o sea, ni de sal ni de nada. Esa chica tenía un colapso en los riñones. Después me llamaron desde el hospital, un colega mío que estaba allí en el hospital, para decirme bueno, el cuadro que tenía. Y cuando llegó allí fue cuando me llamaron para decirme que acababa de fallecer. Así yo conocí a la familia y no conozco a nadie. Y nos pusimos en contacto ya después. O sea que el tema no es cuestión, es que realmente llegamos a unos límites que son inadmisibles. Ya tenía antecedentes, ¿no? Esa ya tenía, de hecho, el preparador. La semana antes en un país nórdico o algo así había tenido un problema. No, fue en Portugal. Y yo estaba allí en Portugal, yo jugué ese campeonato. Y esa chica estuvo en el hospital y me lo comentaron. Pero bueno, vale, como todo, le puede pasar cualquier cosa, ¿no? En un campeonato. Pero lo que le pasó a ella es que esa chica estaba destinada ya, la pobre. Estaba jodida. Sí, claro, pero yo recuerdo que cuando pasó eso todo el mundo culpó a una persona, culpó que no había esto o lo otro y quería que tú explicaras. Ella llegó perfectamente jodida al hospital. Y allí en el hospital, cuando se le llevaron por la mañana, hasta el mediodía, que fue cuando me llamó el momento que acababa de fallecer. O sea que tiempo más de que suficiente para el tratamiento. Pero es que cuando llegó, el médico no sabía por dónde cogerla, ¿me entiendes? No sabía, porque ni hablaba el idioma, no le podía explicar. O sea, era una cosa... Ya. Estaba sola, ¿me entiendes? O sea, no tenía nadie, no había venido con ni su preparador, que estaba en Estados Unidos, y estaba sola. Entonces, este caso, pues, todo el mundo echa mierda donde tiene que estar, pero hay que vivirlo, hay que tenerlo aquí. No, claro, y tiene que ser duro. Tiene que ser duro. Las payasadas que escuché, pero bueno, tampoco quise tener en cuenta que mi política no es la de enfrentarme a nadie. Tú quieres hablar, habla, me da igual. No, pero precisamente como este programa lo ve mucha gente, yo quería recalcar que a mí, si yo no pongo una ambulancia en el jarama tiene que ponerla. ¿Sabes? O sea, que sí, quería aclarar eso. Nosotros no nos obligan a tener ningún tipo de ambulancia, esto para empezar, ¿vale? Cuando tú compites, tú firmas un documento, sobre todo los profesionales, de hecho los amateurs también, pero los profesionales firman un documento en el cual ellos compiten bajo su riesgo de lo que haya, porque yo no tengo potestad para saber lo que tú puedes hacer o no hacer. Si tú te quieres tomar una caja de seguriles antes de salir, ese es tu problema, no el mío, ¿me entiendes? Si te quieres matar, ¿has querido matarte aquí? Perfecto. La chica, pues, no tendría mucho o confiaría demasiado en su coach, en su preparador, que el cual ya tenía antecedentes de haber dejado a alguna persona también jodida. No sé si falleció o no, porque no lo desconozco a ese hombre. Y, de hecho, la Pro League se puso manos a la obra para que esa persona, por lo menos, no fuera ningún... O sea, está totalmente quitada del medio, no quiere saber nada y los atletas, si hay alguno que esté preparando, no puede decir que lo está preparando esa persona. Pero tampoco pueden hacer nada, ¿me entiendes? Ya. Ahí lo único fue la familia, que yo me puse en contacto con ellos, pero la familia, el cadáver se tiró casi 2 semanas, semana esa y la semana siguiente aquí en Alicante, en el tanatorio. No, en el tanatorio no, donde se encargan de repatriar, porque resulta que no se hacían cargo del cuerpo, ¿me entiendes? Entonces yo estuve haciendo todas las diligencias para que a ver qué es lo que iban a pasar, porque la persona que está en la funeraria es amiga mía. Hiciste una colecta, recuerdo. Bueno, algo a ver, así, ¿no? porque resulta que no se hicieron cargo. Entonces, resulta que cuando ya se hicieron, cuando la familia se puso en contacto, la persona que está trabajando ahí se puso en contacto con la familia, porque a mí me dieron los teléfonos, la familia entonces dijo, no, nosotros vamos a buscar otro medio. Después de estar 2 semanas en la morgue, ¿no? 2 semanas esperando. Porque no hubieran esperado, porque cuando pasa no sé cuántos días son, pues lo incineran y ya está, y se acabó, ¿vale? Por si no viene nadie lo reclama, pero es que esperaron porque yo le dije, no, espérate, que estoy mirando a ver si la familia. Y al final, bueno, por el final llegaron a un acuerdo y demás, y bueno, pues sobre todo. Pero la familia, en este caso, no sé si porque nosotros somos latinos, somos de otra forma, no reaccionó
de una forma lógica, ¿no? Si se te muere un familiar y lo primero que haces es venir, ¿no? Al país. Entonces, tampoco está tan lejos, era en Suiza o República Checa, no sé dónde era. ¿Me entiendes? Vienes para ver qué es lo que ha pasado, a recoger a tu familiar, era su madre, no sé qué, yo qué sé. La verdad es que para mí era violento hablar con ellos porque parecía como que le daba igual, ¿me entiendes? A lo mejor también como una madre culturista, no sé, cada uno entiende lo que lleva en su casa, ¿no? Sí, eso fue claro. De todas formas, aquí, mira, aquí ponen, por ejemplo, en el público, el preparador desapareció seguro. A ver, es que en el fondo tampoco es culpa del preparador, es que si ella no se somete ni a controles médicos, ni ve cómo está, la culpa es de ella. Pero, a ver, aquí, exacto, la culpa es de uno mismo. Si tú no eres consciente de que 2 semanas antes en Portugal tienes ya te está diciendo, te vas a morir. No, Claro. no, continúo y sigues compitiendo al mismo nivel. Mira, en el año 92, se hizo en la Expo de Sevilla, se hizo el campeonato del mundo profesional. Dufour, ¿te acuerdas? Sí, dando el penúltimo campeonato de Momo. Vale, pues Momo de Sevilla fue a Holanda y en Holanda y en Sevilla ya tuvo problemas. Yo en Sevilla nos metimos, como éramos chavales pequeños, jóvenes, nos metimos en el backstage con Marco Chacón, que estaba ahí conmigo, y nos metimos y nos sorprendió, nos dio una cosa ver cómo Momo, su mujer, que era una chica rubia, dándole Coca-Cola normal y dándole con una toalla, o sea, unos sudores fríos, ¿me entiendes? Y dilatados, respirando que se iba a ahogar. Digo yo, Dios, qué mala pinta, ¿no? Nosotros éramos chavales jóvenes. Bueno, pues duró un campeonato más. Al campeonato siguiente, en Holanda, falleció. ¿Me entiendes? O sea, además de la misma forma. Además ¿Perdón? de la misma. Bueno, sí. Falleció y luego además es que cuando llegó al hospital se confundieron, le metieron a más potasio. Pero es que no sabemos, o sea, en este caso no sabían por dónde atender a esta mujer, ¿me entiendes? Porque es que vieron y ya no solamente los riñones, ya era un colapso total. Entonces, dice Emilio, no más que hemos esperado a que falleciera, no pudieron hacer nada. Y lamentablemente eso fue en el 92 y estamos hablando ahora del año pasado, que fue en el 2001, ¿no? 2021, ¿no? O 20. No, 21. Yo creo que ya este tema, bueno, pues es lamentable y bueno, pues quizás por terminar un poco con un poco de mejor sintonía es ¿qué esperas, Emilio, del futuro en NPC España? ¿Qué es lo que te gustaría que digas? Si llegara a esto, dijera, hostia, organizar un puto Olimpia profesional en España o algo así, que dijeras, ¿qué esperas al final de NPC España? Sergio, la línea que llevamos es una línea ascendente. Desde que empezamos hemos ido a más. No podemos ir a más porque, de hecho, hemos tenido parones importantes. El COVID nos bloqueó. Hacer hincapié nada más que fue el único campeonato que se pudo hacer en toda Europa y gran parte del mundo fue el europeo del 2022. O sea, lo hicimos aquí. O sea, fue el único porque acordaros que dimos 3 plazas para el Olimpia. Eso es la primera vez y la única en la historia que se ha podido dar 3 pases para el Olimpia porque no habían pases para el Olimpia. No es que no vieran, es que no habían campeonatos. Entonces, bueno, pues se está ampliando constantemente, pero mira, ahora la guerra, al principio de año viene la guerra, ¿cuándo vamos a parar? Todo eso influye, porque el principio de el año pasado fue muy, muy jodido a nivel de los promotores. Este año estamos viendo que Putin quiere apretar el botón ya de la nuclear, pues si hace eso, olvídate, yo no sé. En lo que me está comentando el Sergio, ahora se ha ido, el tema es que mi idea, a lo máximo, pero no creo que, o sea, ya no es cuestión de lo que yo quiera, sino es lo que te dejen hacer, ¿me entiendes? Porque hoy en día hay muchísimos promotores en el mundo y todos tienen mucho poder y mucha infraestructura. Claro, una cosa cuando empiezas de cero, la gente se arrima a ti cuando ya hay un cierto nivel. Y en Europa, cuando yo empecé, no había nadie en Europa que hiciera lo que estábamos haciendo nosotros. Entonces, bueno, fuimos los pioneros, los que movimos también Latinoamérica. Latinoamérica y México está funcionando también muy bien. Y yo me alegro, porque al final, pues esto poco a poco, al final tendremos la estructura que tenemos que tener sólida con todos esos pequeños
matices que hemos estado hablando de mejorar las competiciones en cuanto a los amateurs. Las fórmulas se encuentran, pero todas esas fórmulas las vamos a encontrar con el tiempo. Escuchando, yo escucho mucho de lo que vosotros decís, porque para mí es importante. Vosotros sois al final la voz de mucha gente que os salpica con todas, os vierten, aunque no aporten, pero están aportando ideas, ¿me entiendes? Sin más, que al final eso también es importante, ¿no? Y una última preguntilla, Emilio, cosa que quiero ver tu opinión porque es disparatada. ¿Tú ves que está creciendo? Yo creo que sí, ¿no? Ahora con todo el movimiento Pradels, con todo el movimiento este que está habiendo y tal, ¿hay mayor número de participación en general, digo, al cabo del año, en los campeonatos? Yo creo que sí, ¿no? Que está habiendo más gente. Mira, el movimiento Pradels ha empezado hace un año. Acordaros cuando yo hablé con él para traerlo, para presentarlo, simplemente para presentarlo, que también se hizo un debate porque ¿quién coño era Pradels? ¿No? Te enfadaste con nosotros, Emilio. No me enfadé. No me enfadé. Lo que pasa, no me enfadé. Lo que pasa es que ese chaval no se merece, o no se merecía en ese momento, porque es un chaval que lo podíamos asustar entre todos. ¿Me entiendes? No ha sido el caso, de puta madre. Pero a un chaval que empieza. Ahora también hay otro chaval por aquí, por ahí, por el norte, un tal Andoni, que yo no lo conozco, no sé nada, que me han dicho que está moviendo muy bien y que el tío está creciendo perfecto. Yo me alegro. Al final, el fenómeno Pradels está haciendo de que el culturismo se esté volviendo otra vez en las bases. No os podéis imaginar, no sé si lo viste cuando compitió, en Madrid, sí que lo visteis vosotros. Yo competí. ¿No? Viste los chavales que estaban allí. Se desplazaron a Madrid desde Barcelona, desde Sevilla. Con sus padres, muchos traían a sus chavales que son de 16, 14, 15 años, no tienen ni carnet, ¿vale? En Alicante, cuando compitió en el Pro Qualifier, lo mismo. Entonces, yo preguntaba, bueno, ¿cuántos años tenéis? Yo quería informarme, porque son chavales que es la primera vez que están viendo espectáculos, un culturismo. Esa gente, vosotros veis que se van a llevar con la retina de lo que es un show y ver a Pradel, que es su ídolo. Pero no es un ídolo está conociendo el culturismo a través de lo que está haciendo Pradels. Porque Pradels también lleva relativamente poco tiempo en esto. Eso es lo mejor que nos ha pasado a nuestro colectivo. Yo creo que nunca hemos tenido un fenómeno como Pradels. Nunca. Y haciendo de que ahora una gran masa de chavales jóvenes lo conozcan y que conozcan, pues bueno, vosotros, todos vuestros programas, vuestros canales, se van a enriquecer de ese fenómeno. ¿Entiendes? Porque además es una masa de las que te gusten a ti, Sergio. Chavales que son pipiolos, que no saben nada. Hay que enseñarles y mostrarles el mejor culturismo que nosotros podemos ofrecerles. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo en eso. O sea, es indudable que el fenómeno Pradel nos ha salpicado a todos para bien. Pero vamos, pero es que en cualquier rincón del planeta me han llamado a mí promotores, mi amigo de Argentina, Fernando Loreiro, me dice el año pasado, Emilio, ¿quién es ese chaval que mi hijo, su hijo, no él, su hijo que está en las redes, le dice, papi, Emilio, tu gran amigo Emilio va a tener una entrevista, va a no sé qué, que va a competir Pradel en su campeonato. Y dice, ¿quién es Pradel, Emilio? ¿Quién es? Desde Argentina, ¿vale? Ya. Vale, bueno, pues eres el programa, Emilio, que más ha durado, 2 horas. Sí. Eres el que más ha durado, con 2 cojones. Sí, señor, pero ha sido... A mí se me ha pasado volando. Ha sido ameno y yo creo que a la gente, los comentarios son en general buenos, a la gente le ha gustado y demás. Así que nada, es que el que está por detrás con el programa se tiene que pirar, ¿vale? Por eso corto así. Entonces, nada, muchísimas gracias, Emilio, por haber venido. Ha sido un placer. Sí. Ya sabes que esta es tu casa para lo que quieras. Sois unos fenómenos, los 3, los 4, todos. La verdad que me encanta veros trabajar como estáis trabajando. Me acuerdo perfectamente. Bueno, hice entrevista a todos en la pandemia y veros ahora lo que estáis moviendo, chapó. Solo añadir una cosa que creo que a NPC España, en concreto tu parte, la pandemia le sentó bien. Yo creo que fue lo único que aprovechaste muy bien el momento y te posicionaste y mientras otros hacían vídeos de directivos, tú te dedicaste a acercar a competidores y creo que eso fue fundamental para el crecimiento posterior de NPC y fue un movimiento súper inteligente que otros esperaban que nunca ibas a dar. Sí, además, NPC creció y hizo crecer a los atletas. O sea, es que fue algo que muchos atletas no eran conocidos. Para mí, la pandemia
cambió todo el juego a favor de NPC. Empezamos la pandemia con Incógnito y cuando terminó la pandemia todo el mundo quería ir a NPC. Yo me lo pasé genial con todos vosotros. Yo creo que esa fue la clave. Vuestras entrevistas fueron increíbles. Nada más, me divertí mucho porque estaba aburrido en mi casa, no sabía qué hacer. Así que estar en vuestras casas fue lo mejor. Vale, pues muchísimas gracias, Emilio, y que se vuelvan a repetir programas como este. Un saludo a todos y gracias a todos los...